Advertencia. El siguiente programa está dirigido a mayores de edad, de lo contrario, debe ser escuchado junto a un adulto responsable. El contenido puede ser bastante perturbador para ciertas personas. Se recomienda discreción. La caja de Pandora de los 40. El mundo está lleno de misterios, terror, personajes sangrientos, momentos sobrenaturales, enigmas y todo el conocimiento paranormal. Los antiguos dioses nos han dado la capacidad de guardar estos elementos en un recipiente mágico, pero tu curiosidad hará que cada tanto tengamos que abrirlo. ¿Te atreves a destapar este oscuro elemento junto a nosotros? Recemos. Se abre entonces la caja de Pandora de los 40. Amigos de la caja de Pandora de los 40, sus monjes, Toby y su servidor el Chancho, están con los atavíos, están con las mantas negras, con las antorchas, y en las manos tenemos la caja de Pandora que vamos a destapar para que hoy, día 19 de mayo, salgan de aquí todos los misterios del mundo e intentar descifrar, intentar opinar, intentar debatir. Cada cual, según sus creencias religiosas, científicas y morales, determinará si creer o no creer lo que se dice acá, y pasar 2 horas increíbles con lo oculto, lo paranormal, lo misterioso. Y estoy, como les acabo de decir, acompañado de DJ Toby. Toby, expectativas para el programa de hoy, redes sociales, cómo se pueden conectar con nosotros con las muy buenas noches. Chancho, buenas noches para usted y para todos los oyentes de la caja de Pandora. Sí, señor, como lo dice usted, como siempre, con nuestra cita a partir de las 8 de la noche hasta las 10. Recuerden que pueden enviarnos sus historias, sus comentarios, sus videos, también sus, de pronto, enlaces de noticias paranormales a través de @los40colombia, el Chancho 414 y @DJ Toby FM. Ahí simplemente ustedes nos comparten todos los sucesos paranormales que les esté ocurriendo, y por supuesto, pues ahí vamos a estar intercambiando historias de todo lo que ustedes nos envían. Es así. Recuerden que esa cajita de Pandora chiquita, o sea, ese numeral, la caja de Pandora los 40, sí es muy importante y sí lo revisamos siempre para eso, porque la gente dejará una historia, un comentario, un saludo. Aprovecho de una vez para mandar saludos, por ejemplo, a los de la Barra Brava, a Julie Rincón, a Julio Comediante, a Letrinas, a Cristo Atado, que son súper fanáticos del programa. Todo el tiempo me están pidiendo cosas, que entrevistemos a Sutano, a Mengano, que les encantan los programas, y dicen que el programa de la reencarnación pasada fue espectacular. Mejor dicho, que no solamente hay que hacer una segunda, tercera y cuarta parte, porque además eso se presta para mucha casuística, porque hay muchos casos de personas que efectivamente van al otro lado y vuelven, Toby, ¿cierto? Los famosos casos de vida después de la muerte. Sí, hay mucha gente que reportan de pronto cuando algún familiar muere, o incluso nosotros llegamos alguna vez a recomendar un video, Chancho, donde aparecía el perrito de una chica esperándola en el portón. No sé si usted lo recuerda, que incluso publicamos el video donde la chica estaba en el portón esperando a que le abrieran en la casa, y el perrito estaba al otro lado del portón, supuestamente esperando a que la chica le abrieran, y cuando ella ingresó, pasó por el lado del perrito y el perrito se desvaneció. Sí, puede ser que los animales también tengan esas mismas sensaciones. Bueno, eso se demostrará de pronto en algún futuro. Nosotros simplemente estamos para eso, para debatir, y que ustedes también en sus casas digan me parece, no me parece. Recuerden, los martes nos encontramos de 9 a 10 en los streams, y ahí eso también va a parar al mismo playlist, es el mismo. Se mete en YouTube y está tanto los programas de radio como los live streaming. Recuerden entonces el disclaimer: cada cual según sus creencias religiosas, científicas y morales determinará si lo que se dice acá es cierto o no. Y recuerden, muchachos, que vamos a dar apertura a una caja de Pandora original, una caja de Pandora nueva, con todos los misterios aquí en Los 40 Colombia.
Exploremos historias de fantasmas que acechaban en las sombras. No siento nada. Avistamientos inexplicables en los cielos. Lo único que siento es su miedo. Encuentros con lo paranormal y mucho más. En la caja de Pandora de los 40. La caja de Pandora de los 40. Pues sin más dilación, señoras y señores, que entre de una vez el tema de la reportería de DJ Toby. Recordemos, eso sí, numerar la caja de Pandora a los 40, @ los 40 Colombia, @ DJ Toby FM, @ el Chancho 414 en nuestras redes sociales, pero también el numeral, que es quizá un referente muy importante para que usted deje todo lo que necesite. Toby, ¿a quién se encuentra? ¿Qué es lo que busca? Pues hombre, saben unas historias increíbles de parte de los oyentes que ustedes pueden conectar, pueden contarlas a través de los métodos que les acabo de contar, pero aquí tienen a DJ Toby con las historias de terror de los oyentes en la caja de Pandora de los 40. Y nosotros nos conectamos todas las noches a través de los 40 con esto llamado la caja de Pandora. Recuerden que nos pueden escuchar a través de los40.com.co. Pueden enviar sus historias con @elchancho414, @DJ Toby FM y @los40Colombia. Pero siempre nos encanta hacer ese trabajo de reportería. Y por acá estoy con Daniela. Daniela, bienvenida a los 40, ¿cómo estás? Muy bien, muy feliz estoy de estar acá. Bueno, vamos a hablar acerca de esas historias paranormales. De pronto a vos, algún familiar, ¿le ha ocurrido algo extraño en la vida? Sí, hay un caso particular porque es justo la casa familiar donde en ese momento estoy viviendo. ¿Hace cuánto vivís allá? Hace ya 2 años, pero la casa está desde hace 60 años. Ah, ok, Sí. O sea, viven hace 2, pero la casa ya tiene su historia. Sí, tiene ya bastante historia, fue construida de cero por mi familia que vino desde Yolombó y hemos sido los únicos habitantes de la casa. Entonces, O sea, es de tradición en tradición. sí, así es. ¿Cuál es su apellido? Páez. O sea, los Páez han No, vivido los en esa... Sosa, porque ese es el apellido de mi papá. Ok, los Osa desde Sosa. hace 60 años han vivido en esa casa. Así es. Listo, ¿y cómo dice la historia entonces? Bueno, hay una tradición que desde que ya vivo en la casa le dije a mi mamá, por favor no la sigamos, y es velar a los familiares que se mueren en la sala de la casa. Ok, Siempre con el ataúd dirigido hacia la puerta, Sí. como en sinónimo de hacer ir el alma. Pues o así sea, lo como que creo. la puerta quede abierta para que el alma salga. Exactamente. Y uno de los últimos acontecimientos tristes, porque es un familiar de los más queridos, fue un tío. Ok, Él falleció de la nada. Nadie de la familia sabía que estaba enfermo. Él vivía solo en esa casa. Y en los últimos 2 meses antes de estar ya pues morir, antes de partir. antes de partir, estaba enfermo pero calladito. Él no le dijo nada a nadie. El día que falleció, esto pues lo sé como por historias de los vecinos, él estaba pelando cobre. Él trabajaba pues como con ese tipo de materiales y lo iba a ir a vender. Lastimosamente se cortó cuando lo estaba pelando Y se infectó. y se infectó. Ahí empezó a tener dolor en el pecho muy fuerte y empezó con un infarto. Alcanzó a salir y a pedir ayuda. Lastimosamente cuando ya pudo pedirla y lo llevaron a urgencias era demasiado tarde. Días antes yo había tenido un sueño. Yo creo en los sueños, la verdad. Siento que es como una Premonitorio, es como una premonición, señal sí. que le va a dar la vida. Ujú. Y días antes yo había soñado con culebras y tengo claro, o he buscado también en internet, que el soñar con culebras puede significar que hay una muerte, puede que sea de una persona o puede que sea de algo pues ya más interno. Ok. Yo me levanté de ese sueño muy asustada, busqué la definición, muerte, pero yo dije, bueno, no va a pasar nada, tranqui. Cuando ya pasó ese día y que me dijeron lo que había sucedido, pues fue un shock porque mi tío estaba bien. Pero lastimosamente me lo dijeron de una forma que yo no creía. Fue un shock muy fuerte. Me acordé después de ese sueño, en la noche lo velamos y al entrar a la habitación de él, yo sentía que él estaba ahí. O sea, ya habían llegado con el cuerpo, lo habían puesto en la dirección que les había mencionado. Sí. Y yo entré a la habitación, todas las cosas estaban intactas, tal cual, claramente, porque pues todo fue en el mismo día. Sí, sí. Pero al entrar yo lo vi acostado y como en mi mente todavía yo estaba en negación,
Yo hice como si él hubiera estado, le llevé un agua, le dije, tío, hola, ¿cómo estás? Y había visto como la sombra en la cama. Cuando llegó la hija de mi tío, mi prima, prendió la luz y vi que no estaba, la miré a ella, pues solté el vaso, se quebró. O sea, ya sí fue como un shock más. Sí, exactamente, la miré y ella misma empezó a llorar porque se sentía la presencia de él, pero estaba realmente en la sala el cuerpo y ya él no estaba. Entonces esa parte fue, para mí él estaba ahí. Y el prender la luz fue como ya el caer en cuenta como que bueno, no. El choque con la realidad. Choque, sí. ¿Y tú crees que entonces, desde que empezaste como con esa sugerencia a la familia, luego sentiste nuevamente la presencia, alguien de la casa la sintió o ya ahí paró todo? Por los días siguientes la sintió mi prima, que ella estaba ya moviendo sus cosas, ahí como un dicho, que una vez la persona fallece hay que mover todo, ¿Sí? Y sacar las cosas para que pues también se vayan las energías de la persona, y durante esos días, que ahí fue que nos dimos cuenta que realmente había estado enfermo todo este tiempo, lo sentimos siempre en la casa. Se dejó de sentir cuando ya no estaba la cama de él, cuando ya no estaban todas sus pertenencias y que la casa quedó vacía de lo que le pertenecía para ya darle paso a que mi prima, la hija de él, viviera ya por un tiempo. Y obviamente tenemos muchos más invitados a través de la caja de Pandora de los 40. Por acá estoy con Keila. Keila, bienvenida a los 40, ¿cómo vas? Hola, buenas tardes, muy bien. Bueno, Keila, por favor, vamos a contarle a los oyentes, hoy que estamos compartiendo historias y testimonios paranormales, ¿en algún momento te ha pasado algo a ti? Pues la verdad, sí, en muchas ocasiones siento que cuando las personas están a punto de fallecer, van y se despiden de mí. ¿Solamente de ti? Solamente de mí, o es algo que presencio solo yo y por eso creo que es conmigo. ¿Pero tú crees que es de pronto un don? ¿Es simplemente algo que tú crees que nació contigo? ¿O fue algo que empezaste a desarrollar? Creo que fue algo que empecé a desarrollar, sino que es muy presente en mi ciudad estos temas de la brujería y entonces uno lo ve por todos lados y uno se queda como que bueno, algunos se quieren alejar de eso y hay otros que sí les gusta. O sea, ¿es muy normal? Sí, allá es muy normal. ¿Cuál es la ciudad? Ciudad Guayana, en Venezuela. Ok, y cuéntanos de pronto cuál ha sido alguna de esas historias que te haya tocado o cuál ha sido ese momento más paranormal que te ha ocurrido en la vida cuando alguien se ha despedido o si tienes algo más que contar. Pues sí, en 3 ocasiones se han despedido de mí. La primera vez yo tenía alrededor de 8 o 9 años y tocaron la puerta de mi casa y yo era la única persona que estaba despierta. Tocaron 3 veces la puerta y las 3 veces solamente la escuché yo. Entonces yo vine y me levanté y no vi nadie. Se me hizo raro porque pues a las 2, 3 de la mañana ¿quién va a estar tocando puertas? Yo desperté a mi mamá y pues ella me dijo que no había escuchado nada. Al momento yo escuché un sonido como de un cerdo que estaba pues así gruñendo como hacen los cerdos. Sí. Y a los 2, 3 minutos llamaron a mi mamá y le dijeron que un vecino que él vendía cerdos y pues trabajaba con eso había fallecido. Lo loco es que yo a ese señor yo nunca lo traté. Pero entonces yo haber escuchado ese toque en la puerta y escuchar el cerdo sí fue muy raro y que después dijeran que él falleció. Yo me quedé como, what the fuck, ¿qué pasó? Pero ahora me generas una pregunta. Pues cuando empezaste a contarme la historia, yo pensé que eran personas que te conocían. Uh-huh. Entonces, ¿por qué crees tú que gente que de pronto tú nunca alcanzaste a conocer van y se despiden de ti? Pues en esa ocasión en particular, tal vez pudo ser por mi mamá que sí lo trataba o mi abuela que vivía con nosotras que también lo trataba. Ya las siguientes veces que me pasó sí eran personas mucho más cercanas a mí. ¿Y las otras 2 veces cómo fue? La segunda vez fue mi abuela. Ella falleció en pandemia y nosotros, pues mi familia cercana, ya estábamos acá en Colombia y no estábamos con ella. Y unos días antes de su fallecimiento, yo soñaba mucho con ella porque ella estaba enferma. Y justamente el día que falleció, ya pues sí sabíamos que ella había muerto, yo estaba durmiendo sola en mi cuarto, me había acostado un poco tarde, pues estábamos llorando, pues el duelo. Sí. Entonces, en eso, yo logré conciliar el sueño, pero escuché la voz de mi abuela, que ella me decía, mi linda, y sentí que me arroparon, y yo me paré corriendo y me fui al cuarto de mi mamá, y fue algo muy raro, y ya mi abuela tenía unas horitas de haber fallecido. Y eso sí fue espeluznante, porque ella era la única que me decía así, mi linda, Okay. y yo de una lo relacioné con ella. ¿Y
solamente en tu familia has sido la persona que tiene como esa facultad, por llamarlo de alguna manera, o de pronto has escuchado que alguna prima o que tu mamá diga, venga, yo he sentido esto en la vida, ¿será que usted de pronto yo le pasé este don? Bueno, sí hay una tía en particular que ella también se encuentra allá en Venezuela, que este tipo de cosas ella lo ha tenido desde muy pequeña y también se le presenta estas personas que han fallecido, pero sobre todo a ella le pasa con personas con las que tuvo malos encuentros, malos ratos. Ok, ahí tenemos entonces historias en esta noche con la caja de Pandora de los 40. Los maestros de ceremonias de lo oculto y lo paranormal son el Chancho y Toby. En la caja de Pandora de los 40. Amigos de la caja de Pandora de los 40, también tenemos redes sociales, Toby. La gente, ¿a dónde nos puede escribir, los internos o la emisora? Claro que sí, numeral la caja de Pandora, también a través de @los 40 Colombia, @el Chancho 414 y quien les habla @DJ Toby FM. Esas son nuestras redes sociales para que ustedes participen, nos envíen sus videos, sus recomendaciones y nosotros siempre muy atentos a contar todas sus historias. Sí, señor, para que ustedes estén muy pendientes de todo lo que tenemos para ustedes. Llega el momento de los misterios, no sin antes recordarles que el horario de este programa es todos los domingos de 8 a 10, cuando el festivo pasa un lunes, como nos tocó la semana pasada, de 8 a 10, y los martes de 9 a 10 de la noche, pero ahí sí se nos ven los rostros porque es a través de redes sociales, no a través de la radio. Pero igual todo va a ir a través de nuestras plataformas de streaming. Les pido que se guíen más por el de YouTube, aunque igual también va a parar todo a Deezer, a Google Podcast, a Spotify, pero por el playlist de YouTube se encuentra tanto video como audio. Y en esta sección de misterios siempre traemos cosas nuevas, cosas viejas. La vez pasada, por ejemplo, recibí muy buenos comentarios de lo del tema de los viajeros en el tiempo que hizo Toby con este señor que estaba ahí en una que supuestamente había cambiado, y entonces nos pidieron como cosas un poco más de, qué sé yo, como de modernidad, de cultura pop, no tema retro. Y alguien me pidió, de hecho digo su nombre, es el señor Beltrán, me dijo: Chancho, yo necesito que hablen ustedes sobre estas vainas de la farándula, de esos cultos que tanto le gustan a Toby y esas conspiranoias. Pues voy a arrancar precisamente con una de esas conspiranoias, además porque es un video real, es un video que existe. Ahora, la persona que habla en primera persona no puede probar que eso exista per se, pero sí es un actor muy reconocido que dice: pues yo doy estos datos, y a partir de ahí que se hagan las investigaciones. Es nada más ni nada menos que el señor Mel Gibson. ¿Usted lo reconoce por alguna cuestión, querido Toby, el señor Mel Gibson? Sí, claro, él fue el que hizo la película de Corazón Valiente, La Pasión de Cristo, apareció también por ahí en Los Indestructibles siendo el villano. Pero quería hablar precisamente de Mel porque él está ahí en esa colada, está con los directores, está con los personajes del dinero, con los productores. Él ya además está en el otro lado porque él ya es más productor, más director, entonces ya sabe que se cuecen habas por ahí, que hay cosas ocultas. Entonces se ha dicho que ese personaje puede tener acceso a todas esas conspiranoias. En algún momento, como él lo acusaron de que supuestamente temas religiosos o que golpeaba a mujeres y demás, entonces lo fueron haciendo como una cultura de cancelación. Incluso hay un video muy famoso de Robert Downey Jr. como pidiendo perdón por el man, como diciendo: pues lo han cogido en malos pasos, con malos comentarios, pero tampoco es algo como para que el tipo esté en cadena perpetua 60 años. Sí, unas cagadas terribles, pero obviamente no es Harvey Weinstein, por ejemplo. O sea, a cada persona hay que meterle como su castigo con respecto al delito que cometa. Y yo no sé si realmente Mel Gibson, más allá de su comportamiento feo, pues se le pueda endosar delitos, porque eso son cosas diferenciales. Porque uno sí dirá: no, pero es que ese man cómo se comporta, o se emborracha, o cómo trata a una mujer, o cómo trata a la gente. Pues eso es un tema comportamental. Incluso hasta los temas de opinión política, religiosos, son comportamentales. A menos de que efectivamente, pues bueno, se termine cargando una persona, eso sí ya es terrible. Pero en medio de todas esas polémicas, pues nace una historia que sí fue de la vida real, y por eso digo, puede que lo que el man cuente en ese video es incomprobable, pero el video sí existe, no es una IA, no es una vaina que el man se lo dio a un practicante de una universidad. No, esto fue una entrevista para un canal muy famoso, y el video existe y ustedes lo pueden buscar. Y de hecho, parte de la caja de Pandora los 40 le va a mostrar ahí en el numeral
que esto existió. Por allá en el año 98 es cuando le hacen esta entrevista a este señor, y obviamente estaba en su prime, de pronto hoy en día no tanto, y le preguntaron por un personaje que se llama Christopher Walken, que debe ser igual o por lo menos igual de conocido, no sé si tan famoso o millonario, pero conocido. Ustedes lo conocen por sus bailes extravagantes, porque salió en Pulp Fiction, porque, bueno, ha hecho muchas películas de villano, y él tiene esa mirada como penetrante, esa mirada como de loco, esa mirada como si el tipo tuviera un pacto con el demonio. Entonces, hasta ahí uno dice normal, pero es él, el señor Mel Gibson, que le mete la conspiranoia. Porque él en esa entrevista, precisamente cuando dice, mire, yo creo que en Hollywood sí existen algunos cultos o cosas cerradas o cosas que de pronto obligan a las mujeres a hacer esto, bota ahí como darditos para que uno se alimente y diga, vea que este man está revelando algunos secretos de Hollywood. Pues ahí es cuando el man revela esta historia de Christopher Walken. Él tiene una mancha negra, porque bien de la vida real, esto no fue una película, esto sucedió. Él se fue a un paseo en yate con la señorita Natalie Wood y con el señor Robert Wagner. Y, oh curiosidad, en un paseo de 3 en yate, solo volvieron 2. Natalie Wood terminó muerta en ese famoso paseo en yate. Pues, ¿quién más sospechoso que las 2 personas que estaban dentro del yate? O sea, si son 50 personas, uno dice, pues hay 50 sospechosos. Pero ¿cómo así que se fueron 3 personas en un paseo? Pues los principales asesinos, entonces, por decirlo así, o sospechosos de asesinar. Esa es una mancha que nunca se le pudo comprobar al señor Christopher Walken, y a partir de ahí, pues se tejen muchas cosas de lo que es su comportamiento como persona, y que el man no quedó como muy bien de la cabeza. El man incluso decían que eso lo había hecho, qué sé yo, para un pacto o alguna vaina de esas. Eso sí, ya como les digo, es conspiranoia. Pero el facto real es que mientras se rodaba esa película que se llamaba el Proyecto Brainstorm, año 81, la señorita Natalie Wood murió. Él, en alguna entrevista, porque solo lo ha dicho como 3 veces en la vida, nunca se ha vuelto a referir al respecto, dice que solamente ella y él saben lo que realmente pasó en ese bar. Que el señor Wagner también en su momento había dicho que ellos habían discutido y demás, pero no más. No sé qué parafernalia se inventaron, que no sé, porque hubo obviamente licor y drogas y demás, y ya. Eso siempre fue muy raro, uno de los misterios de Hollywood. Y cuando efectivamente el señor Mel Gibson conoció esta historia, dijo, uy, ese señor Christopher Walken es como para tenerlo ahí en reserva. Y preciso, el man se lo encontró una noche en una terraza en Nueva York, en una fiesta precisamente de actores y productores. El tipo, de hecho, estaba evaluando un papel como que fuera de ese perfil para Christopher Walken. Y cuando él se le acerca, dice, bueno, vamos a conocer un poquitico más de lo que es él, porque a mí es solamente lo de esta historia que yo conozco del 81 y ya, no conozco mucho de él. Cuando el tipo se le acerca, dice el señor Mel Gibson, él sentía que era como un vampiro, que él se había acercado casi que como flotando en medio de la noche, como con un vestido negro, y como él tiene esas habilidades para bailar y demás. Dijo, uy, ¿será que esos son unos pasos de baile? O yo en medio de mi borrachera o lo que sea de la fiesta, sentí que el man flotó. El caso es que terminan como por ahí, en esa azotea, en esa terraza, solo hablando el agente de Mel Gibson, Christopher Walken y él. Y ahí es cuando las cosas empiezan a tornar turbias, porque el man empieza a hablar, dice Mel Gibson, él era una persona muy culta, y entonces me empieza a hablar como de cosas que lee, y de pues que si algún día llegan a trabajar, que pues él está dispuesto a lo que necesitan. Y precisamente empiezan a hablar de libros o cosas relacionadas con la Edad Media. Y al tocar ese tema, empiezan a hablar de torturas. Y al hablar de torturas, pues ya el man empieza como súper metódico. Una cosa es como, no, mire, yo leí en un libro que matan a una persona cortándole la cabeza. Y otra cosa es, no, mira, para cortar la cabeza necesitas un cuchillo de 3.5 para luego meterla en un ácido de 4.5 mililitros y que luego lo metas, o sea, como si el man supiera absolutamente todo al respecto, ya muy metódico, ya muy descriptivo. Era tan descriptivo, metódico y sabía de tantos casos que el agente de Mel Gibson dijo, esta conversación ya está muy pesada, yo me les voy. E incluso Mel, habiendo también, pues sabía del tema, pero no tanto como el otro man, él sentía que como que el tipo le quería ganar en la discusión. O sea, como, mire, yo conozco este método de tortura, y el otro decía, no, esta es mucho peor, porque entonces el man decía, uy, esto ya se está tornando como un poquitico como denso. Y ya el ambiente era incómodo, pero ya el tipo se había ido, o sea, la gente ya lo había dejado solo. Entonces el man dijo, uy, no, todavía no es momento para escapar de la conversación, venga a ver qué más me cuenta el señor. Y preciso
en ese momento la terraza donde estaban ellos dos entró como en una niebla, como con mucho frío, y justo adelante hay un edificio muy famoso que siempre lo decoran con unas luces rojas. Y él dice, mire, ustedes dirán que yo estoy loco, lo que sea, pero esas luces empezaron a dar como unos brillos especiales mientras Christopher Walken hablaba. Y en esas luces, rebotando contra la pared y que yo veía, estaba el número 666. Yo les puedo decir que ese man en algún momento de la conversación se tornó en el anticristo y se tornó como en el demonio. Y es uno de los episodios más oscuros que yo tengo para contar en Hollywood. Parte de lo que siempre se ha hablado, que no, que pedofilia, que los anillos, que no sé qué, que los Illuminati. Muchas de estas cosas, como los digo, los tocó en esta entrevista. Pero el video del solo encuentro con Christopher Walken, que es un facto, que es un hecho, que obviamente lo vamos a compartir en redes sociales, es cuando el tipo cambia completamente el tono de la conversación. Porque cualquiera, la fácil va a decir, no, Mel, estás muy borracho, estás muy drogado, eso estabas en una fiesta y ya, y te creímos hasta cuando lo de la conspiranoia. Pero ya cuando me dices que Christopher Walken es un vampiro, es un demonio, o que abriste un portal para que vieras al anticristo, pues ahí ya como que se te pasó. Yo igual, como les digo, les pongo las pruebas para que ustedes mismos pillen el video, miren a ver si sienten una diferencia en lo que él estaba contando y cuando de repente le mencionan a Christopher Walken y como que él ya, como que se le iluminan los ojos y dice, uy, no, esto es una historia que uno puede decir es 100% real. Punto. Toby, usted que es el que le gustan todas estas historias, las locuras de Hollywood, ¿será simplemente una noche de copa? ¿O el man en medio de una entrevista que estaba botando unos datos interesantes, por qué necesariamente de 500 artistas que hay o 500 actores preciso te cuenta esa historia como para que la gente dijera, mire, creámosle a Mel Gibson? ¿O definitivamente estaba deschavetado? ¿Usted qué opina, Toby? Pues, Chancho, dicen que los únicos que dicen la verdad son los niños y los borrachos. Ok. Entonces yo creo que de pronto con ese estado en el que el man estaba, podría estar de pronto revelando situaciones y más porque, como dice usted, pues como el que tenga más historias para contar o el que tenga más, como cuando estaban compartiendo pues como el método de asesinato, de tortura, pues siempre va a querer uno sobresalir sobre el otro, pero la pregunta es, ¿a qué necesidad de empezar como a compartir conocimiento o no se sabe si están hablando desde la experiencia misma? Bueno, exacto. ¿Qué tal que usted acaba de dar en un punto muy importante? De pronto Mel estaba hablando de un libro y el otro le estaba inventando que era un libro, pero era de pronto algo que le había hecho. Entonces, imagínese todos los secretos que este man tiene para contar, todas las marrullas, corrupción y demás, pero que preciso esa historia de Christopher Walken es la que el man se le haya quedado en la cabeza y que del video del cual yo estoy reportando, el cambio es absoluto. O sea, el man como que se transforma, como que, uy, les voy a hablar de la historia de Christopher Walken. Todo esto va a ir a parar a numerar la caja de Pandora a los 40. Como les digo, nosotros no vendemos verdades absolutas. Y usted también puede opinar como, no, son un par de borrachos ahí no hay nada. Bueno, listo también, está perfecto. Vamos al segundo misterio, creo que es de un parque de diversiones, querido Toby. ¿De qué se trata? Pues vamos a hablar acerca de qué pasó con el Reino Mágico de Veracruz. Es un parque de diversiones que se hizo famoso por su Blancanieves en Embrujada, que esto se creó en 1988 como un prometedor centro de diversión familiar, muy similar al famoso Disneyland, donde tenía una gran extensión de territorio, donde se armaron castillos, albercas, toboganes y hasta un teatro donde definitivamente los cuentos infantiles y los juegos mecánicos era lo que narraba las historias de hadas y cada rincón destacaba, digamos, como los personajes famosos como el Blancanieves y los 7 enanitos, también el tema de Winnie Pooh, y también cuenta que en la historia incluso el exgobernador Patricio Calero, quien gobernó entre 1992 al 98, habría hablado directamente con el mismo Walt Disney para adquirir los derechos de los nombres de los personajes por al menos 20 años y pues todo esto sin obtener una luz verde, antes de convertirse en el emblemático lugar que era un lugar para esparcimiento familiar, y el terreno albergaba incluso el Panteón General, cuyas tumbas fueron exhumadas para dar paso a la construcción del parque. O sea, que traduce que eso primero era un cementerio y ellos como que compraron el lugar o arreglaron todo esto para quitar todas las tumbas y empezaron la construcción de este mismo, sembrando las primeras semillas en lo que sería tocables retazos de fenómenos paranormales. Medios locales documentaban que en ese entonces muchas familias se enteraron de la construcción del parque cuando vieron las máquinas en este lugar. Imagínese usted, Chancho, le voy a empezar como haciendo primero la pregunta: ¿usted qué sentiría si usted tiene su familia completa en un cementerio y que le diga, no, ¿sabe qué? Vamos a sacar todos sus familiares porque vamos a construir un centro comercial? Bueno, pues primero que tendríamos que negociar y todo, pero digamos que ahí está otro tema que no es solamente el dinero, sino como el tema como ético, como bueno, y cómo lo vamos a hacer, y si son cuerpos, y ya
cómo están y la exhumación y todo. Es incómodo. Yo creo que eso es un procesazo, ¿no? Sí, total, y además porque estas familias se enteraron solamente de que sus familiares iban a ser sacados de este lugar apenas vieron las máquinas en el cementerio. Cuando ellos fueron a buscar las tumbas de sus fallecidos, ya no habían encontrado nada. Desde accidentes inexplicables hasta muertes trágicas durante su construcción, el Parque Reino Mágico pues se tejía entre murmullos una maldición que con el tiempo estos eventos desafortunados alimentaron cada vez más las leyendas sobre apariciones y actividades paranormales, culminando en el cierre y el abandono del lugar, dejando atrás un aura de misterio e incertidumbre. La leyenda de la Blancanieves, una de las leyendas más escalofriantes de cómo la protagonista de las estatuas de Blancanieves y los 7 enanitos, a quienes se les construyó un castillo. Rumores y videos circulan afirmando que bajo el manto de la noche estas figuras cobran vida, caminando de posición en posición y también pues hasta transmutando en unas presentaciones, y por supuesto elementos de terror nocturno. Testimonios hablan también de un trabajador que tras presenciar este fenómeno pues entró en un fuerte shock. El caso de Blancanieves se volvió más famoso luego que el equipo del programa Extranormal de TV Azteca fuera al lugar y documentara cómo una de las estatuas parpadeaba ante la cámara. Actualmente solamente queda la estatua de Blancanieves, que ya se encuentra muy deteriorada y solitaria después de que un rayo partiera todo esto por la mitad. No solo las estatuas del centro de este lugar son leyendas, y los visitantes pues la verdad cuando van dicen que sienten cosas invisibles que los arrastran hacia el fondo y que incluso hay presencias en las aguas profundas. No sé, Chancho, la verdad, ¿qué piensa usted de todo esto? Pero a estos hechos se suma que la feria temporal que se instaló en este lugar del estacionamiento dice que en los años 2000 se vio oscurecida por una tragedia cuando una joven de la secundaria salió volando de un juego y perdió la vida por una falla mecánica. Esas historias son increíbles. A mí realmente me parece, un parque de diversiones abandonado sí me parece absolutamente creepy. Y mucho contenido paranormal que yo consumo en las noches y cuando cuentan historias y dicen, no, mire, y entonces el parque abandonado, eso realmente a mí me da mucho yello. Ahora, esta historia que estamos contando, ahí le estamos metiendo más cosas, ¿no? Que era antes un cementerio, que demás. Entonces eso ya deriva en otra razón. Pero también le puedo decir que como con base en esta historia, yo he visto muchos TikToks o he visto muchos videos que se vuelven populares de que de pronto esos mismos muñecos, por ejemplo la Blancanieves o los 3 cerditos o los que sea, como que hacen pequeñas ferias a escala y entonces dicen como no, nos encontramos la Blancanieves y movió los ojos, o nos encontramos los 3 cerditos y movió los ojos. Puede ser fake, evidentemente, puede ser de pronto pues mentira, es IA, pero no deja de ser escalofriante ni deja de ser aterrador. ¿Y usted qué opina? Pues la verdad sí me genera como mucha incertidumbre por ese tema de las estatuas, porque de hecho en México se presenta mucho el tema de que hay una tienda, por ejemplo, que tiene un vestido de novias que se mueve solo. Sí. Que de hecho muestran como las cámaras y hay escenas donde literal el vestido como que empieza a cambiar de posición porque la supuesta maniquí era la hija que supuestamente la familia embalsamó, o que otros dicen que no, que fue que la chica murió, no se pudo casar y el vestido quedó embrujado. Entonces digamos que en México se presenta mucho ese tipo de fenómenos. Sí, es muy conocida esa historia, usted tiene toda la razón. Pero vamos con un tercer misterio, querido Toby. Recuerden, todo lo pueden compartir, lo pueden debatir, numerar la caja de Pandora a los 40 y todo lo que vamos hablando, por ejemplo, lo que dije de Mel Gibson, las fotos de estas Blancanieves, lo que sea, todo eso va a ir para numerar la caja de Pandora a los 40 para que ustedes decidan si sí o si no. Pero yo voy con un clásico de Facebook. Es más, esta historia ya es tan vieja que evidentemente ya los perfiles ni nada existen, pero ahora hay páginas relacionadas como grupos que llaman ahora. Es más, me acuerdo que en un principio los grupos eran hasta más poderosos que los fanpages. Hoy en día pues igual existen los grupos y sí hay grupos populares, pero me acuerdo que recién arrancaba Facebook era una locura. Es la famosa historia de una chica que se llama Catherine Waldegrave. Catherine Waldegrave, que también tenía un apodo que era Bomber Habsburg, o era como otra forma de encontrar ese perfil. Entonces resulta que en el año 2011, estamos hablando tampoco del inicio de Facebook, es 2004, 2005, ¿no? Entonces pues ya tiene sus como 7 años pues, y obviamente hasta acá ya tendría 13 años la historia, año 2011. Pues una serie de inusuales actividades empezaron a suceder en el perfil personal de esta mujer canadiense que les estoy diciendo, que se llama Catherine o Catherine. Según la información disponible en ese perfil, nació en Londres y es una políglota con capacidad para expresarse en una gran cantidad de idiomas como francés, inglés, ruso, estonio, galo, latín, alemán, mejor dicho, una berraca. En ese perfil también existía información de que hizo un doctorado en la Universidad de Toronto en Canadá.
Canadá. En la cuenta había publicaciones y artículos compartidos de forma normal, comunes de la mayoría de usuarios de Facebook, pero la mayoría de publicaciones empezaron con el tiempo a carecer de sentido. Mientras compartía links, de pronto decía, ayuda, ¿qué hubo? ¿Qué más? O sea, señora, ¿qué le pasó? En repetidas ocasiones, Karin publicó textos en varios idiomas y ella misma se respondía a sus publicaciones con varios comentarios. Aparentemente la mujer conversaba en varios idiomas con ella misma. Entonces, el artículo, mire, esto es chévere, está sucediendo en Rumania. No, esto es falso, señora. ¿Usted cómo dice eso si eso no es así? Y luego, hello, I think... ¿Qué le pasó? Y es el mismo perfil, ella misma. Una de sus publicaciones llegó a acumular 700 comentarios en el transcurso de mediodía, todos escritos por ella misma. Muchas de sus publicaciones son confusas y sin sentido, después de que en un principio estaba como normal y que todo iba como con orden. Ya después eso se volvió un sangapurri. Además, había diversas palabras repetidas en una misma frase. Uno de estos tantos apartes, vamos a leerlo, dice, así tal cual, estaba escrito. Además, la red de criminales que construyó nuestro edificio en el condominio de lujo en 1997 debe dejar de tomar y realizar la misma actividad social, acosando a propietarios en una variedad de formas, incluyendo la entrada de apartamentos con un tipo de llave maestra ante ausencia de dueños. Vender a parejas empresariales retiradas, veteranos de guerra y parejas jóvenes casados con hijos que tienen hijos en edad infantil. Wow, esto ya se puso súper creepy. También considerando otros residentes como jóvenes profesionales como contadores y locatarios del edificio, 2.5 millones de inmuebles, nosotros por ejemplo queremos vender, estamos cansados, hemos sido una pareja por 8 años en un largo matrimonio, un segundo matrimonio, 3 matrimonios, segundo, largo y fiel para los dos, dueños de casa a lo largo de la vida en Canadá, ambos con excepción, 1947 a 1952, siguiendo quiero mirar a lo largo de los años y otros comportamientos de invasión en la invasión de la casa por constantes golpes en la puerta. No es que esté leyendo mal, es que es así. Ahí se acaba el texto. Pues usted ya en este momento yo creo que ya debe tener los pelos de punta como diciendo, ¿y esta señora qué le pasó? Muchas de las publicaciones de la señora Karin estaban concentradas en comentarios sobre supuestas conspiraciones gubernamentales. Entonces hubo un tiempo en que esta señora pasó mucho tiempo debatiendo sobre si era la CIA, el FBI, los hombres de negro los que hacían las cosas que ella escribía. Entonces ella ponía ahí los párrafos, ella misma se contestaba en otros idiomas y luego decía, esto es la CIA, esto es el FBI, vienen por nosotros. Dijo que estaba siendo observada y perseguida por estas organizaciones. Ella lo sabía todo sobre sus turbos negocios. También mencionó tener conocimiento de actividades de varias agencias internacionales y sus operaciones ilícitas. O sea, ya le quitó el FBI y la CIA para meter, qué sé yo, el Kremlin o la Japón o lo que sea. Para algunos, estas publicaciones eran pues simplemente delirios psicóticos, mientras que para otros era como una demencia extraña, porque algunos empezaron a analizar las publicaciones y parecían normales y coherentes hasta un punto y luego disvariaba. Y luego empezaban a emerger estas frases indescifrables o sin sentido. Las personas que las leían no sabían si es que era esquizofrénica o si estaba pasando algún tipo de mensaje en secreto. ¿Qué tal que todo esto fuera parte de un código? Entonces ahí ya la gente empezó a meterle diente y ¿será que es un código? Un mensaje de ayuda escondido. Tampoco estaba claro si los mensajes que publicaba venían de una sola persona o de varios individuos que ingresaron a su cuenta. Porque entonces aquí empezó otro misterio. ¿Cómo era posible que Karin publicara párrafos tan largos y eran cuestión de segundos? ¿Los había redactado con premeditación? Era imposible que Karin redactara los textos en tiempo real. Imagínese una vaina con 5, 6, 7, 8, 9 párrafos y usted los pone a las 12:18 y que en ese mismo tiempo, o sea, que te salga en el contador de Facebook 12:18, haya un párrafo o 17 párrafos de otro tema en el mismo perfil. Personas tendrían que tener la misma cuenta para poder hacer eso porque realmente es imposible. O tú ya has escrito el párrafo, ya lo tienes en un blog de notas, ya está, lo tienes como prescrito y ahí empiezas a meter como ametralladora todas las cosas que has escrito. Muchos empezaron a teorizar de que se trataba de un software que fabricaba aquellas numerosas publicaciones. ¿Es posible que los mensajes hayan sido autorizados y realizados por un codificador o una IA? Y si es así, ¿por qué hacerlo en un sitio público? Una de las teorías en torno a esto asegura que las extrañas publicaciones en su nombre serían una forma de comunicación cifrada entre grupos secretos. Otro misterio en este caso es la identidad de la propia Karin, pues jamás se comprobó que ella haya existido, aunque muchas personas creen que sí y afirmaron que ella pudo haber sido ingresada a
a un hospital psiquiátrico por su familia. Le hicieron obviamente conversión inversa en las fotos y todo, nunca se encontró nada. También están aquellos que afirman que es una víctima del programa de control mental MK Ultra, y así como las extrañas publicaciones aparecieron de la nada, asimismo se terminaron. Muchos creen que el perfil fue retirado por personal de Facebook, pues ya estaba siendo demasiado popular y ya mucha gente teorizaban y sacaban conclusiones y escribían sobre estos textos cuando ya se había acabado pues el misterio o ella ya había dejado de publicar. Otras personas creen que la propia Karen decidió eliminar su cuenta. En la actualidad existe una página de fans de Facebook que mantiene su imagen y siguen teorizando. Catherine Waldegrave. Obviamente, como postdata les dejo esta tarea. La IA solamente existe desde el 2022-23. Es decir, si estamos hablando de 2011 y ya era una IA, entonces ¿era el piloto de la IA? Eso lo vuelve aún más misterioso. Su opinión, querido Todd. Chacho, pues yo la verdad creo que podría ser algo así como un tema de conspiración. A mí como un tema de conspiración. Ella pudo haber sido el conejillo de indias de la IA y de pronto sí fue una mujer viva que sí estaba haciendo esa tarea, no necesariamente el ordenador, porque acuérdense que lo de la IA pues solamente se perfecciona 10 años después. Entonces a lo mejor ella fue la que arrancó y contó esos párrafos locos. O ya está en cada cual que opinen ahí en numerar la caja de Pandora si es una señora con esquizofrenia. Usted dice que es más de conspiración, ¿no? Sí, yo digo que es un tema más de conspiración, puesto que pues ella de pronto lo que estaba enviando ahí era tal vez algunos mensajes encriptados. Podría ser, con ese tema que usted dice, podría estar enviando algunos mensajes encriptados para alguna persona en específico también, podría ser. Imagínese pidiendo ayuda y demás, que haya desaparecido de la nada, el perfil igual termina siendo retirado. Ahí va a haber muchos detalles, pero todo queda para ustedes mismos, compañeritos, amigos, oyentes, para que lo debatan en numeral la caja de Pandora. La criptozoología está dentro de la caja de Pandora. En los 40. Continuamos en la caja de Pandora de los 40, todos los domingos de 8 de la noche a 10 de la noche, todos los martes de 9 de la noche a 10 de la noche, pero ahí no en radio, ahí en todas las redes sociales, Facebook, Twitch y YouTube para que vean nuestros streams. El martes vamos a tener a el señor Julio Morales de Musicalmente Paranormal. Va a ser un programa genial, temas paranormales asociados con la música, aunque obviamente él es investigador y podemos hablar de otras cosas. Entonces va a estar genial lo que vamos a vivir el martes. Recuerden que cada vez que se acaba el programa directamente pueden visitar nuestro Spotify o cualquier agregador, es decir, desde Spotify salta a todos los contenidos de podcast del mundo y busca ahí pues la caja de Pandora los 40 y ahí va a estar incluyendo los audios de los programas de los live streaming. Y en YouTube pues el playlist contiene tanto los programas de radio como obviamente los videos en vivo para que estén pendientes. Es el momento de uno de nuestros panelistas, el gran Rafa Jordano, y quiere hablar un poco de la magia Wicca. A veces está como malinterpretada, a veces la gente dice que solamente hay una magia y que es una magia como negra y oculta y misteriosa o incluso negativa. Bueno, hay distintos tipos de variantes y yo creo que Rafita Jordano lo va a explicar. Rafael Jordangelo, o si no, @la7sombra en Twitter, @la7sombra en Twitter para que lo sigan, para que lo busquen. Y él también da sus apreciaciones en el programa de televisión. Yo le digo así, que apenas esta noche entero, bueno, nuestro web show de los martes. Rafa Jordán, sí, el de la barba, que ya mismo habla de la Wicca en la caja de Pandora de los 40. Hola, mi nombre es Rafael Jordán y hoy vamos a hablar un poquito sobre la religión Wicca. La religión Wicca es una religión más del neopaganismo, la originaria y la más numerosa, por supuesto. El neopaganismo es un redescubrimiento y también una invención acrítica de religiones precristianas ligadas a la fecundidad y a la naturaleza. El neopaganismo engloba varias corrientes religiosas de los antiguos celtas, de los germanos, de los escandinavos, de los indios de Norteamérica, de algunos aborígenes australianos, de los indios mesoamericanos precolombinos, de religiones antiguas de Grecia, Roma, Egipto, Babilonia, India, Polinesia, y ahí hay varias más, y muchas veces reconstruidas con un rigor antropológico e histórico. Wicca tiene un fondo y un origen anglosajón. De ahí se extendió a los Estados Unidos, en Australia, en Canadá, en Nueva Zelanda, asumiendo sus distintas ramas y variantes de otras culturas y religiones. Wicca en masculino y Wixe en femenino son, digamos, como precedentes etimológicos de witch, que significa brujo en inglés.
La Wicca es brujería, pero no es la brujería medieval europea a la que estamos acostumbrados. No es esa magia negra de uso de muertos de espíritus o de demonios, ese tipo de cosas, pero tampoco es la magia natural, que son esas propiedades ocultas de plantas, piedras, palabras, talismanes, de todo ese tipo de cosas. Digamos que ya sea en Grecia o en Roma o en Egipto, en los siglos previos y posteriores a la aparición del cristianismo, si bien no puede verse totalmente ajena a algunos elementos de ella, pues Wicca, digamos que podría entenderse como una abstracción de esto. No obstante, muchos practicantes usan el término Wicca y witchcraft, que en inglés es brujería, de manera sinónima. Entonces, la Wicca pretende ser una religión ancestral, natural y mágica de los pobladores, digamos, iniciales de las Islas Británicas antes de ser evangelizados por el cristianismo. Además, pretende desde su origen, digamos, como tener una construcción novedosa de cómo debió ser, ¿no? Digamos, como no es como muy conocido por los antropólogos y los historiadores esos fenómenos religiosos hasta el punto infinito, pero digamos que ese es como el tema de la postura de la religión. En el surgimiento podemos hablar que en 1951 fue abolida la última Witchcraft Act, que es la legislación de la brujería que existía en Gran Bretaña y que venían existiendo desde Enrique VIII, o sea, hace un montón de tiempo. Entonces, esa ley, digamos que lo que buscaba era no dejar realizar cosas como conjurar espíritus, conocer cosas ocultas, predecir el futuro, hechizos, encantamientos, ese tipo de cosas. Y adicionalmente era castigado por las leyes de la época. Por supuesto, el tema Wicca es absolutamente gigante, entonces estoy tratando de resumirlo, digamos, de una forma bien concisa. Algunas de las características de esta religión son el dios de la fertilidad y la diosa de la madre naturaleza, junto con corrientes de, digamos, como esotéricas, ocultistas, herméticas, ese tipo de cosas, que son muchas además, y también da respuesta a sentimientos, digamos, como contra la destrucción planetaria, la necesidad del retorno a lo natural, la temporalidad marcada por los ciclos astronómicos, la identidad con las raíces legendarias y el localismo de la Tierra, y hace una manifestación rupturista muy fuerte, que es antinormativa y pansexualista, ¿no? Entonces el papel de la mujer es supremamente importante, a diferencia de otras religiones. Después de algunos siglos de existencia Wicca, la diversidad es tal que ha sido necesario establecer como una gran tradición para denominar todas esas corrientes. Entonces digamos que la religión Wicca, por supuesto, se centra en ese papel natural, y pues por supuesto también tiene ritos asociados a ella, pero algunas contradicciones y algunas diferencias entre las diferentes como tendencias. Sin embargo, sí hay leyes o reglas comunes como The Wiccan Red, que es como el consejo Wicca, y hay bastantes, digamos, como que mantienen ese tema de tener ese consorcio. Además, establece que cada acción mágica, buena o mala, cometida volverá sobre quien la realizó, aumentada por 3 en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Esto es súper clave porque en magia, digamos, siempre se expone ese anillo, o sea, son 3 anillos que significan, por supuesto, los 3 cuerpos. Entonces, digamos que ellos en esta religión buscan como ritualizar de alguna manera esos 3 cuerpos. Hay otros aspectos morales de Wicca que se encuentran en las 4 parejas de las virtudes, que son alegría, reverencia, honor, humildad, fuerza, belleza, poder y compasión, que de alguna manera nos recuerdan un poquito las virtudes cardinales, ¿no? Prudencia, paciencia, ese tipo de cosas. Es una religión de indicación en los misterios, tiene 3 grados desde el aprendiz, el miembro brujo, que es del coven, que es como se conoce, digamos, a esa asociación de personas, y finalmente el sacerdote, que tiene una capacidad de formar otro coven. Los covens también son asociados con brujas, ¿no? De ahí que esa palabra en inglés coven, pues está muy asociada a el grupo de brujos, que generalmente están dirigidos por un sacerdote, y en el caso Wicca también por una sacerdotisa. Espero les haya gustado esta breve intervención. Recuerden seguirme en redes sociales como Rafa Jordán en Instagram, Rafael Jordán Gelo en TikTok y LA número 7 Sombra, la 7 Sombra en X o Twitter. Les mando mucha buena vibra. Una vez que nos escuches, no volverás a ser el mismo. Esto es una advertencia. Estamos listos para llevarte a un viaje lleno de enigmas, fenómenos paranormales y relatos que desafían la lógica y la razón. Domingos o festivos de 8 a 10 de la noche. La Caja de Pandora.
de los 40. El podcast más paranormal de la radio en Colombia. Amigos de la Caja de Pandora de los 40, saludos para Julie Rincón, para el señor Ackerman, Alejandro Vargas, Alessandra, el señor Teodoro, el hombre que siempre nos escribe desde Jamundí, Cardoso, Miki, también aparece por acá el Nanito Marrano, el señor Convexo, también está por acá la querida Carolina, está Josías, el señor Costa Paranormal, Beltrán, en fin, toda la barra brava y que siempre se conecta con nosotros, que pide noticias, que pide entretenimiento. Ya vamos a entrar de hecho en esto que tiene que ver con el informativo. No sé si usted quiera aprovechar el tiempo para mandar algún saludo a alguien que usted diga, vea, conectado siempre en la Caja de Pandora a los 40, Toby. Bueno, Chancho, por acá quiero saludar a un parcero que se llama Joey Beat, que nos escucha desde Ecuador. También por acá quiero saludar a Fernando Sánchez desde la ciudad de Bogotá, a Valeria. Tengo un saludo para un oyente que pues hace unos días nos había enviado una historia, Chancho, Daniel Orozco, también que está muy pendiente de la Caja de Pandora. Y pues obviamente llegamos con la sección de noticias, Chancho. Listo, pues entonces pues vamos a arrancar siempre con el tema de las conspiranoias que tanto le gustan a nuestro amigo Toby. Ahora, bien, dentro de esas conspiranoias hay lo que yo llamo el terror real. Y es que no solamente Colombia, que es un país absolutamente violento, sino pasan un mundo de cosas, que masacres, que encontraron fosas comunes, la violencia contra la mujer, la violencia contra los niños. Ese es el terror real. O sea, y está bien que en este que sea un programa paranormal o un programa de misterios, pues siempre tratamos de abrir nuestra mente, cosas que uno dice, sí, el ovni y esto, pero el terror, si usted se quiere asustar con algo, es simplemente leer un periódico, cualquier periódico del mundo, no solo de Colombia, y uno encuentra unas noticias que uno dice, ¿qué es esto? Por Dios. Claro, hay unas que derivan en conspiranoias porque las autoridades a veces dicen, no, eso que sacaron de redes es mentira, o el implicado no era, o se inventaron esa red de tráfico y no era, pero muchas sí terminan pasando y sí terminan habiendo pruebas y gracias a Dios hay gente que termina en la cárcel ya pues después de cometer estas cosas tan terribles. ¿De quién nos referimos? ¿Qué es lo que pasó, Toby? Bueno, Chancho, vamos a hablar acerca de un programa de unos chicos que transmiten por una plataforma digital y ellos se hacen llamar cazadores de pedófilos. Y ellos atraparon a un hombre llamado Herschel Weingrood, productor de una película llamada Space Jam. Resulta que estos dos hombres que se dedican a cazar pedófilos se llaman Vitaly y otro se llama Bradley Martin. Son dos cazadores que sorprendieron al productor de Space Jam. El hombre se llama Herschel y pues esto cuando tenía supuestamente una cita con una chica de 15 años. Resulta que vamos a hablar primero como este tema. Ellos se hacen llamar Atrapando Depredadores. Ellos transmiten por una plataforma llamada Kick y se mostró al guionista y productor estadounidense en un restaurante con una menor en una escena bastante cuestionable en el desarrollo ante la cámara. Pues resulta que en el video la chica, primero pues ellos relatan que ellos contrataron a una niña, a una mujer de cierta edad para que se hiciera pasar por una chica de 15 años y pues durante varios tiempos ellos alcanzaron a tener unas conversaciones donde el hombre le decía a la niña que la quería besar, que le quería robar besos y que la quería tocar. Entonces ya apenas ellos ya tenían como todo este entramado para capturar a este hombre, pues lo que hicieron fue que lo citaron a un lugar y ya luego cuando el hombre estaba sentado con la chica tomándose algo y comiéndose la pizza, estaban esperando la pizza, pues salen todos esos hombres con las cámaras, le saltan sobre él y empiezan a decirle, venga, pero ¿qué pasa? ¿Usted cuántos años tiene? Entonces la niña empieza a decir que tiene 23 y que se conocieron por una página de citas. ¿Qué pasó pues con este hombre? Resulta que cuando ellos llegan al lugar con las cámaras y graban todo, ellos luego le presentan toda la evidencia a la policía los captura y hacen como pues todo el seguimiento, pero este hombre Weingrood pues intentó abandonar el restaurante, pero fue perseguido por estas personas que estaban grabando en vivo y adicional pues que lo estaban increpando diciéndole, venga, ¿usted por qué está haciendo acá? Pero este hombre simplemente decía que él no estaba haciendo nada malo, que él simplemente se sentó a comerse una pizza y que esto no traía nada mal. O sea, imagínense, como sacándose en limpio, como que no, venga, yo me puedo salir con una niña de 15, puedo salir con una niña de 13 y con tal de que nosotros dos nos podamos sentar a comer una pizza y yo no le esté haciendo nada, pues no hay nada malo en el lugar. Pero entonces, ¿qué pasa
pasa luego? El hombre llega, se mete a un hotel, se va y estos hombres luego se van para la casa pues de Vitaly, siguen haciendo su transmisión, pero llega un momento donde a uno de ellos le llega un mensaje. El mensaje hasta hoy no se sabe qué es lo que dice, pero uno de los hombres se nota como muy preocupado y sorprendido. Luego le muestra el mensaje a Vitaly, que es como el dueño del canal, y el man como que también se pone pálido y dice como, uy, ¿qué pasó acá? A lo que el man procede a irse a la página de X y el man deja un tweet diciendo, pase lo que pase, quiero que sepan que yo nunca atentaría con mi vida. Ese fue el tweet que el man dejó a través de la plataforma X, y la verdad, Chancho, es que bueno, ahí se pueden manejar muchos temas de conspiración, porque usted ya sabe que muchas veces cuando pasan ese tipo de situaciones, lo que hacen es que, ay, se suicidó tal streamer, se suicidó tal cantante, pasó esto. Entonces el man, para curarse en salud, de una vez dejó un tweet diciendo, venga, pase lo que pase, quiero que sepan que yo por nada del mundo me voy a suicidar. Eso lo dejó claro, y la verdad, Chancho, es que es algo muy muy triste, porque pues una persona, digamos, con las influencias que tiene este señor, este productor de cine, que le voy a decir, tiene 76 años. No, es una locura, ¿no? Tiene 76 años, y pues el caso tal donde este hombre estuviese saliendo con esta niña de 15 años, pues imagínese, o sea, le está llevando casi 60 años de diferencia, y no sé entonces usted qué piensa, Chancho, o qué conclusión podría usted sacar. Él, por ejemplo, hizo películas como Un Día de Furia, hizo películas como Gemelos, que es de Danny Bebito con Arnold Schwarzenegger, también Space Jam. No sé, Chancho, usted qué conclusión deja. La verdad, a mí me deja como triste la noticia, pero chévere por este man que sigue haciendo ese tipo de investigaciones y también publicaciones, porque hay que hacer algo, y es que adicional a esto, él ya había publicado un man que era supuestamente un pedófilo. La policía no lo arrestó, pero como él ya lo había exhibido, unas personas lo reconocieron en la calle, le dieron una golpiza y lo dejaron en coma, y esto, por este motivo, también la gente de Kik le quitó el contrato a esta persona. Ok, obviamente ahí van unidas muchas cosas, y la principal es la famosa justicia por mano propia. Ahora, cualquiera dirá, pues hombre, es que digamos ellos no están haciendo la del papel del cazarrecompensas, de que entran con las armas y demás, sino simplemente están exponiendo casos, que sería algo un poco parecido como a un reportero, ese típico reportero séptimo día, que este es el que está estafando, no sé qué. Ya, o sea, ellos ahí no le están pegando a nadie, ni están utilizando armas, ni nada, y pues ahí sería pues cuestionable, porque de pronto pues todos tenemos derecho a informar, está en la Constitución, mientras usted no se ponga pues de Rambo, como a decir, no, yo ya sé que él es el pedófilo, y entonces usted toma mano propia, eso ahí hay un abismo, porque usted no tiene por qué saltarse ese detalle. Pero mientras sea una vaina como de denuncia y todo, y exponer todo eso y mandarlo a las autoridades, yo creo que hasta ahí no se están saltando ninguna regla. Ahora, puede pasar que las autoridades digan como, a ver, sí, ya sabemos cómo se manejan ustedes, y a lo mejor muchas de estas cosas les hacen ganar clics y todo, y suele pasar que como ustedes lo manejan de otra forma, también eso pasa hasta en las mismas películas, Toby, que Asuntos Internos dice, te tiraste la investigación, se creen muy astutos porque capturaron al tipo, y resulta que nosotros llevamos un año detrás de ellos, y ahora por culpa de ustedes y porque ya expusieron al man, entonces nos jodimos, y ahora nos quedamos todos sin el pan y sin el queso. Pues puede pasar, porque sí, efectivamente los streamers no tendrán esas facultades investigativas o de contrainteligencia de las verdaderas autoridades. No sabemos lo que usted mismo lo acaba de decir, no sabemos ese mensaje que es amenazante de quién. ¿Será alguien efectivamente de las autoridades, un topo, algún infiltrado que le está botando información? Porque entonces pasa eso, como, ay hermano, mire que nosotros también estábamos detrás del mismo personaje, del mismo caso, ahora ustedes por revelarlo, entonces ahora nos jodimos. Puede pasar, pero así como está planteado, más o menos, pues se supone que ellos simplemente revelan, y el que debe investigar y todo, y debe sellar el caso, pues son las autoridades. Esperemos, y como dice usted, que el señor parece que está amenazado, pues que no lo vayan a matar. Ahí vamos, ¿no? Me imagino que esto sacará más cuerda. Sí, como dice usted, Chancho, ya el hombre dejó ahí a través de su cuenta que él dice que queda claro que él no se va a quitar la vida en ningún momento. Ya, si de pronto llega a pasar, o quien quita un tiroteo en una discoteca y lo quieran camuflar como que iban por él, pues ya saben que eso es puro tema de conspiranoia. Bueno, esperemos a ver cómo se desarrolla esto que nos cuenta el señor Toby. Todas esas cosas igual de pederastia, pedofilia, es una cosa terrible. Aquí hay periodistas, de hecho, que llevan un montón de tiempo investigando gente muy dura, y les dan y no han podido
se siguen escapando como sanguijuelas los personajes que con pruebas y todo, uno les dice, mire, son estos y estos. Punto y aparte vamos a hablar de otra cosa que tiene que ver con el terror real y que arrancó siendo una conspiranoia o arrancó siendo un mito urbano o un tema de fantasma o de criptozoología, pero ya va en que es real. Aquí hicieron una cuestión que se llamaba el Bronx y era la famosa calle del cartucho y entonces ahí también pasaban un montón de cosas, de drogas, de ilícitos, narcotraficantes, armas, bueno, eso era una locura. Eso se destapó y allá habían involucrados unos personajes que llamaban los Saiyajin. Como todos saben, ellos eran como los más poderosos y tenían distintos tipos de negocios ilegales y esa vaina pues se desarma y el distrito interviene y entonces cogen y eso lo pican y ese barrio ya no existe. El facto es que después de haber hecho pues no es que hubiera solucionado ningún problema porque lo que pasó fue que las células se pasaron para otros barrios, pero digamos que el Bronx como se conocía pues ya no existe como tal. Pero a partir de ahí empieza todo ese tema de fantasmas, de que gritos, que se escuchan torturas por las noches, que la gente sigue reportando, que ahí todavía quedan células que siguen matando gente. Bueno, sigue la bola de no al respecto. Y una de esas tantas historias era, y entonces los cadáveres o esas casas de pique y toda la vaina, había un monstruo que se comía todo. O sea, un monstruo, o sea, como un criptozoología, un chupacabras. Y el chupacabra se comía a estas entidades. Y entonces, ¿cómo desaparecieron el cuerpo? No, con ácido, no sé qué. No, eso se lo terminó tragando una entidad oscura. Y ahí arranca haciendo eso, paranormal, conspiranoia. Ahí no hay ningún fact. Pero poco a poco dijeron, no, pero pues es que no, esto no cuadra. Mire, lo que se encontró aquí es como si viviera un animal. Este animal es conocido. Las pisadas del animal son de un animal real y el animal termina siendo un cocodrilo. Entonces ahí alguien dice, pero juepucha, ¿cómo un cocodrilo gigante vive en Bogotá y termina siendo cooptado por la mafia para matar a personas o tragarse las personas que habían matado? Entonces poco a poco se fue convirtiendo de algo como una locura, una vaina conspiranoica, una vaina que era un fact. Pues resulta que sí hay fotos y videos del famoso cocodrilo y el cocodrilo se llamaba y Pepe, evidentemente por estar en un lugar que no debería y comer humano y la gente pensará que eso es como comer papa frita. No, el cocodrilo también se enferma y según como pues los cadáveres y todo pues también sufrirá. Pues la revista Shock ha revelado que han tenido entrevistas ya con dirigentes, o sea, ya no el conspiranoico, sino la secretaría de tal y la secretaría de tal, y determina que ese cocodrilo sí existió y que ese cocodrilo sí pues había tocado cremarlo, había tocado matarlo, por decirlo así, hacerle una eutanasia porque ya estaba muy enfermo y muy acabado, pero que sí había existido el cocodrilo. Y todo esto a raíz de que en un punto ya habían revelado algunas fotos y algunos videos virales, sobre todo las fotos, los videos no son tan probables, pero los videos de un cocodrilo ahí en un lugar del Bronx. Entonces ya habían dicho como, mire, esto que era un mito urbano y esto que no se creía, que sí, el cocodrilo sí existía y sí hacía parte de la mafia y tocó matar. Otros dicen que parte de la piel de Pepe terminó por allá en carteras y en billeteras y en bolsos, pero de esta investigación que hace la revista Shock con factos, o sea, y con personas que sí participaron en la toma del Bronx, dicen que sí existió el animal. Si hay algo más aterrador que a usted se lo termine comiendo un cocodrilo, así pura escena de película de la mafia o cortarlo por pedazos, pues si no es eso, no sé qué es, Toby. Yo no sé usted qué opina de esto que le acabo de contar. Pues Chacho, yo la verdad sí había escuchado todo ese tema de la teoría y decía que encontraron unos cráneos y que a las personas que querían desaparecer, de pronto el tema de las mafias o de las, no sé, de los que mandaban como el lugar, simplemente echaban los cuerpos ahí, el cocodrilo se encargaba, pero ya así tan a fondo como usted lo cuenta, eso es otro tiro. Sí, no, y aquí todos sabemos que paras, que guerrilla, que las fosas comunes y ya, pero aquí ya le metimos un cocodrilo, o sea, esto sí ya fue pues mafia de televisión, de película, y que algunas autoridades o secretarías estén confirmando que sí es cierto y que eso ya pasó de ser criptozoología a un animal de verdad, pues ahí sí ya que podemos hacer. Terror real, como les decíamos, terror del que en este momento usted ahí debajo de las cobijas dice, no, Chancho, no le puedo creer, pues sí existió. Y así quién sabe en cuántos lugares del mundo y en cuántas historias que nos han contado de periódicos que sí terminan siendo reales y no un simple fantasma o una vaina que se inventaron para Hollywood. Cerremos con otra noticia, querido Toby, algo relacionado como con un banco o algo así. ¿Qué es lo que pasó? Sí, Chancho, vamos a hablar de algo acerca de los bancos, porque yo no sé si usted ha chequeado, muchas personas están como haciendo huelga contra los bancos que dicen que van a sacar su dinero, y más que todo en Europa, y es porque hay una noticia que salió y es que la banca europea está financiando la destrucción del Amazonas, y también esto es una denuncia de algo que se llama Amazon Watch. Pues desde el año 2009 las instituciones financieras privadas han otorgado líneas de financiamiento comercial
comercial para negociar aproximadamente 155 millones de barriles de petróleo de la selva amazónica en Ecuador. Y pues esto también a las refinerías de los Estados Unidos, por lo cual bordean casi los 10.000 millones de dólares. Un informe de la Organización Ambientalista Mundial, Amazon Watch, denunció el rol de los bancos europeos en el comercio del petróleo de la Amazonía ecuatoriana hacia las refinerías de los Estados Unidos. Según la ONG, los bancos han otorgado líneas de financiamiento comercial para comercializar aproximadamente 155 millones de barriles de petróleo de la selva amazónica del Ecuador a las refinerías de los Estados Unidos por un valor de 10.000 millones de dólares. El problema radica también en que estos bancos han firmado convenios o son parte de acuerdos internacionales en los cuales se comprometen a financiar actividades que ponen en peligro el ambiente y la integridad de los habitantes de las zonas donde se produce y se financia. Dice que, le voy a leer un pedacito del informe. Dice lo siguiente: este informe presenta hallazgos relacionados con el rol que juegan los bancos europeos en el financiamiento del comercio del petróleo proveniente de la región del Amazonas de Ecuador hacia los Estados Unidos. Las cuencas sagradas están ubicadas en el occidente amazónico y son una de las nacientes del río Amazonas, con una superficie aproximada de 30 millones de hectáreas, o sea, 74 millones de acres en Ecuador y Perú. Esta área alberga aproximadamente unos 500.000 indígenas de más de 20 nacionalidades. 500.000 indígenas, sí, de 20 nacionalidades, incluido varios pueblos que viven en el aislamiento voluntario en sus tierras ancestrales y uno de los ecosistemas terrestres con mayor biodiversidad del planeta, que representa tanto la esperanza como el peligro en nuestros cielos. Ahí le dejo pues, Chancho, como este tema. ¿Será que de pronto los bancos están pidiendo ahí algún porcentaje en ese tema de la negociación, o simplemente están buscando obviamente los intereses del préstamo y así de fácil pues ellos tienen su ganancia? Qué vaina tan densa, ¿no? Estos temas que yo no sé ya ni qué decir, si ya es curvia absoluta de dinero, o si es un tema de corrupción, o es un tema de conspiranoia. Bueno, saltándome todo eso, yo también me pregunto, ¿a quién carajo le interesa deforestar o acabar el Amazonas? Pues sí, yo entiendo que hay muchos negocios que tienen que ver con, pero pues lo estamos viviendo todo y nos estamos quedando sin agua. O sea, una vaina que uno pensaba que eso es por allá en el 2100, está sucediendo. Entonces, dígame, ¿qué hacemos hoy? Y de hecho, también hace pocos días yo leí una noticia donde decía que el agua dulce está aumentando mucho, y esto es por el tema de los derretimientos de los polos. Entonces, mucha gente también decía, mire, o sea, los polos se están derritiendo, ya no vamos a tener estos bloques tan importantes que son para todos los animales de este lugar, y aparte eso, que el nivel del mar está subiendo, pero la gente es como, pues no sé en qué punto tiene que llegar el planeta, o qué tipo de desastre natural tiene que ocurrir para que una persona definitivamente aterrice y diga, hey, venga, es en serio lo que está pasando, tenemos que ponernos serios. No sé si estemos preparados para ese cuento. Bueno, igual, a lo mejor sí estamos preparados mucho mejor que hace 30 años, pero igual nos faltan otros 30 años y ya para esa época creo que no. Pero hay que mirar una cosa, Chancho, y es que, listo, usted dice, estamos preparados más que hace 30 años, pero es que hace 30 años no estaba el nivel de destrucción, de contaminación, de deforestación, del punto donde estamos. O sea, póngase usted a analizar, en 30 años, ¿cuántos animales estaban en peligro de extinción? ¿Cuántos animales en este momento ya no existen? Y hay otros que incluso les han tenido que crear un lugar solamente para que ellos habiten ahí y que no los vayan a matar. Pero, entonces, asimismo, hace 30 años no había ninguna ley de nada. O sea, si usted quería, literal, entraba ahí con gasolina y quemaba allá y nadie le decía nada. Ya hoy por lo menos hay algo, o sea, como que la gente detiene, como, hey, paremos, hay protestas. Sigue sin pasar un carajo, pero pues hace 30 años usted hacía lo que se le daba la gana y estos temas ni se tocaban. Pero se sigue deteriorando todo. Entonces, pues nada, muchachos, ahí están ustedes también desde lo suyo. Yo sé que a veces cuando uno compara con esas, y lo hemos tocado 500 veces en este programa, no, que es que Taylor Swift viaja en 500 aviones y obviamente eso es 800.000 veces más contaminante que usted se fume un cigarrillo. Pues obviamente sí. Como usted no es Taylor Swift, pues arranque por usted. Pues, recicle lo suyo y cuide lo suyo y pues te concentres en lo suyo. Sí, no podemos controlar a la señora o al resto de la humanidad, pero por lo menos un cambio de mentalidad de nosotros mismos, y ya, y a lo mejor entre nosotros, esos pequeños grupos, pues podemos hacer algo, que cambie una persona, eso es lo que necesitamos, y ahí vamos avanzando. Regálenos las redes sociales de todo, Toby, para que la gente debata. Muy fácil, @los40colombia, @elchancho414 y @DJ Toby. Usted ahí puede enviar sus videos, sus enlaces, sus historias que nos quieran compartir, y pues siempre nosotros estamos
estamos contestando todo lo que ustedes nos envían a través de numeral la caja de Pandora los 40. Listo, entonces recuerden, numeral la caja de Pandora los 40, siempre con el mundo del oculto, lo paranormal y lo misterioso. Continuamos en la caja de Pandora de los 40, todos los espacios quedan grabados apenas terminan los respectivos vivos, tanto el del domingo de 8 a 10 como el de los martes de 9 a 10, ahí queda para que usted lo pille en cualquier momento. Lo importante obviamente es que nos escuche. Claro, si usted en este momento, en medio de la oscuridad, ahí con la luz apagada, ya sea enfermera, vigilante, policía, trabajador, un man de una tienda, de una prendería, los que van viajando por carretera, simplemente en su lugar de trabajo, de hecho está en un edificio o está en su casa, tranquilo, ahí con la cobija, con un tinto, de pronto con un café, de pronto con hasta whisky, vino, lo que sea, y está concentrado, pues chévere, porque la noche llama a eso, a los programas paranormales. Pero si usted pues se lo pierde, ¿qué podemos hacer? Lo importante es que nos escuche a cualquier momento del día, y por eso son tan importantes estas nuevas versiones, esta nueva radio, lo que es el podcast y lo que son los streamings. Y estamos tratando de generar más contenido, a ver cómo sacamos lo del tema de cortes de los programas, que yo creo que ustedes ya lo han visto por ahí con nuestros invitados, pero sacar más contenido y que sea más constante, porque hasta el momento solamente tenemos como cooptados 2 días, ¿no? El domingo en programa radial y el del martes el programa audiovisual, pero yo creo que podemos hacer más y más cositas. Antes de proseguir con el señor Toby, con sus investigaciones, quiero mandar un saludo para la gente de Taratí, a ver si de pronto los tenemos por acá algún día en el programa, tanto de radio como audiovisual. Mire, busquen en Instagram Eptaratí. Eptaratí, se van a encontrar ahí como con una figura con círculos, una figura muy, no sé, psicodélica, porque tiene mucho que ver la psicodelia con lo que ellos hacen. Y usted dirá, bueno, ¿y eso qué es? Vea, usted lea la explicación. Hace parte como de esta nueva era, esta medicina espiritual, esta salud que estamos buscando desde el yo interior. Exploración consciente de estados expandidos de cuerpo, mente y alma. Así está la descripción. Exploración consciente de estados expandidos de cuerpo, mente y alma. Por ejemplo, veo una viñeta y que dice libertad. Resignifica tu libertad inherente, encuentra quién realmente eres, auténtico, sin creencias ni condicionamientos. Encuentra el valor de soltar el disfraz que no te permite estar presente en la exigencia o en la experiencia para ser libre de elegir. Ahí, por ejemplo, muestran una foto con el explicativo, también videos. Y, por ejemplo, aquí uno de esos videos, hay un comentario que dice: vórtice de los sentimientos será una experiencia expansiva en la que el movimiento, la música, la respiración y las plantas te conectarán con tu poder personal y tu sabiduría interna. Es eso, un tema de meditación, conexión espiritual, abrir nuestra mente. Estamos atravesando por momentos convulsos y estamos inmersos en nuestro trabajo, problemas incluso sexuales con tu pareja, problemas con tus padres, problemas con todo. Y necesitamos abrir nuestra mente y buscar y llegar casi que al nirvana. De pronto no lo alcanzamos así como un monje tibetano, pero yo creo que estas palabras, estas fotos, cuando usted entra a este Instagram, pues le van a ayudar a abrirse muchas preguntas. Para eso es Eptaratí, para que usted logre esa exploración consciente de estados expandidos de cuerpo, mente y alma. Mire, palabras claves como libertad, descubrimiento, valentía, sensibilidad, transformación. Entonces los convido a Instagram, vaya, Eptaratí. Además tiene el concepto pues de 7, ¿no? Por eso también los círculos de los que les estoy hablando en el logo principal, ¿no? Entonces, con H, Eptaratí, 7, Eptaratí, búsquenlos y espero tener más información de ellos, así sea para el programa de radio o de televisión, pero uno de ellos, de la gente de Eptaratí, me hizo llegar esta información y pues yo la quiero compartir con ustedes para que ustedes también exploren, y hay un WhatsApp y todo, y se metan también en esas viñetas y miren a ver qué preguntas tienen, qué pueden hacer para vivir mejor. La idea es también vivir mejor. Recuerden que son temas colindantes a lo paranormal, porque aquí, aparte del terror, lo que llamo el terror real, con los temas de masacres o de violencia o de crónica roja, pues obviamente los ovnis, las conspiraciones y demás, también está este tema espiritual, porque hablamos de ángeles, hemos hablado hasta de Reiki, limpieza del alma, bueno, hasta el coaching. Yo creo que el coaching, hay cosas que uno dice, pero roza con estos temas.
roza perfectamente con un tema sobrenatural que anda siempre en la caja de Pandora. Bueno, ahora sí, después de esta recomendación, vamos directamente a nuestro amigo Toby. Y Toby nos va a enseñar algo que se llama, no sé, como la conspiranoia o como la historia loca de un grupo salsero o de un cantante salsero, y tiene que ver también con ese terror real, con ese mundo oscuro de mafias de Colombia. ¿Quieres saber? Salsa, mundo oscuro, ya mismo te lo dice Toby en la caja de Pandora de los 40. Escuchas en los 40 y a ustedes gracias por acompañarnos todos los domingos, y también recuerden cuando es lunes festivo nos pasamos para el lunes mientras que ustedes van de regreso a casa, mientras que van organizando todo para iniciar una nueva semana. @elchancho414 y quien les habla Toby acompañándolos en esta noche, y hablemos de historia, pero en esta oportunidad hablemos de la salsa, que también tiene sus historias paranormales o también hechos que uno puede de pronto decir, venga, ¿esto es en serio que pasó? Pues sí, nos vamos para el año nuevo, en el año de 1981, donde el cantante Héctor Lavoe fue contratado junto a sus músicos para cantar en una fiesta en Medellín, en una casa de Escobar. El concierto privado empezó directamente donde Héctor empezó a cantar su famoso éxito El Cantante. Y como era el tema favorito de uno de los asistentes, se lo hicieron repetir una vez, otra vez y otra vez. La paciencia de Héctor llegó al límite y se negó a cantar el tema por 10ª vez. Los asistentes, la verdad, se indignaron y le dijeron que debía cantarla, a lo que el cantante de los cantantes ferozmente se negó hasta que lo encañonaron a él y a sus músicos. Lo bajaron de la tarima y sin las pertenencias y menos los instrumentos, los hombres fueron encerrados en un pequeño baño, y al cabo de unos minutos, sin saber cuál sería su destino, los hombres decidieron de que Héctor debía escapar por una de las ventanas, ya que era el hombre más delgado de todos, y esto para que fuese a pedir ayuda. Héctor recorrió los bosques hasta que llegó a la carretera y pudo parar un taxi, al cual le dijo que lo llevara por favor al hotel, que él era Héctor Lavoe y que lo habían secuestrado, y que al llegar al hotel le iba a pagar la carrera. A lo que el taxista, al verlo sin zapatos y ya un poco sucio, no le creyó y le pidió que cantara una de sus canciones, precisamente la del cantante, para verificar que fuera él. Héctor le respondió que precisamente por no cantar esa canción estaba metido en ese problema. Pero al cantarle solamente la primera estrofa, pues el taxista confirmó que era Héctor Lavoe y lo llevó de inmediato al hotel. A la mañana siguiente empezaron a llegar los músicos y los instrumentos, y uno de los músicos llevaba un cheque con el pago del concierto y con una disculpa por todo lo que había pasado. Son historias que, aunque no es un hecho muy paranormal, pues está un relato que ocurrió con la vida de Héctor Lavoe y lo recordamos a través de la caja de Pandora de los 40. Mary, te invitamos a entrar en nuestro círculo. Si eres tú, apaga las velas. La tabla Ouija está dentro de la caja de Pandora. Sí. En los 40. Amigos de la caja de Pandora de los 40, como siempre es un placer tener los mejores panelistas, las mejores investigaciones, los mejores invitados. Recuerde
cómo está dividida la semana. Los domingos, el programa netamente radial de 8 de la noche a 10 de la noche, desde Bogotá, transmitiendo para Villavicencio, para Medellín, para Cali, porque tenemos, digamos, sedes, emisora terrestre, pero pues el mundo ya se mide por aparatos. ¿Eso qué quiere decir? Que si usted está en el Casanare, en el Guaviare, en San Andrés o en cualquier parte de Colombia o el mundo, pues se puede conectar por la página de los 40, los40.com.co y escucha el programa de 8 a 10. Igual, cuando acabe, pues ahí quedan nuestras plataformas de podcast de streaming y los martes sí nos puede ver los rostros, porque los martes es live streaming a través de las redes sociales. Martes de 9 de la noche a 10. Y ya por ahí usted había visto a nuestro amigo Sebastián Camelo, que ya lo puedo catalogar incluso como escritor, no solamente investigador, ya es un escritor connotado sobre el tema de asesinos seriales y más. Sí, ya es escritor, Sebas, ¿o no? Sí, claro. 4 libros, yo creo que me catalogan ya como escritor, imposible que no. Exacto, y entonces en el live streaming que estuvimos con Sebas, o más conocido como El Arracadas, pues hablamos de todos esos proyectos que el hombre tiene, cómo le había ido en la feria del libro, que le había ido muy bien, y dijimos, este es un tema interminable. De hecho, empecemos por ahí. No solamente es la maldad del mundo, sino me parece que en algún momento de todas las veces que hemos hablado, usted dice que el tema no es solamente interminable de los asesinos en serie porque la gente sea mala, sino porque de ahí desprenden un montón de cosas, comportamientos, antropología, sociedad. Entonces usted de pronto dice, si me varara en mi podcast o si me varara en la escritura, puedo sacar más hilo por otro lado. ¿Es así? Sí, claro, hay muchas formas de maldad, hay muchas formas de manifestar la maldad, y asimismo hay muchas formas de tratarla desde lo creativo, desde lo comunicacional. Yo creo que tiene uno siempre muchas opciones, en este caso, lamentablemente, porque el mal nunca se va a acabar. Exactamente, y el mal, porque también lo hemos hablado muchas veces con Sebas, en este país nos ha anestesiado. A lo mejor si este programa se estuviera haciendo, qué sé yo, en Finlandia, en con todo de que hay, ¿no? Pero si esto se estuviera haciendo una caja de Pandora en Suecia, en Noruega, como que diría, uy, pero estos manes de qué están hablando, porque aquí nunca pasa nada, aquí nunca matan a nadie, y en cambio aquí cualquier cosa, anestesiados, completamente anestesiados. Entonces arranquemos por el tema de los comportamientos, querido Sebas. Una pregunta recurrente sobre el asesino, si se hace, si nace, o necesariamente tiene que ser el asesino que de pronto no es que tenga un problema mental o que lo hayan violado o que le hayan pegado, sino que es la forma de matar, que como si fuera un juego, un videojuego. ¿Puede ser así? Digamos que tiene que haber unos componentes. Frente a esa pregunta, siempre la respuesta corta es las dos, y la respuesta larga tiene que ver con unos componentes principalmente de crianza, de esa primera infancia del ser humano, donde se le enseña, digamos, cómo se debe relacionar en sociedad, cómo debe trabajar, digamos, en conjunto, cómo debe tratar a los demás, respetarlos, verlos como seres humanos, y todo eso lo aprendemos. Lo que pasa es que lo aprendemos muy pequeños y no recordamos que lo aprendemos, pero hace parte de nuestro sistema de valores, de nuestro sistema de comportamiento básico, de nuestra ética generalizada, y todo eso tiene que ver con la crianza. Hay estudios que demuestran incluso que un niño, por ejemplo, el que ni siquiera le tienen que pegar, pero digamos, si no le prestan atención, si no lo cuidan cuando llora, si no lo abrazan, si no lo consienten cuando es apenas un bebé en brazos, eso puede repercutir muchísimo en muchos tipos de comportamientos cuando ya este bebé es un adulto. Y si a eso sumamos un componente biológico, el que implica lo de se nace, podemos ver, digamos, algunas configuraciones en el cerebro, principalmente en la amígdala y en el lóbulo frontal, que determinan también ciertos comportamientos. La amígdala, cómo procesa las emociones, cómo procesa el miedo, cómo procesa la empatía, y el lóbulo frontal como procesa los impulsos, el control de los impulsos. Cuando uno tiene un acceso de ira, cómo lo controla, y tiene que ver mucho cómo funciona el cerebro en esas conexiones que muchas veces son atrofiadas por golpes, porque la mamá consumió alcohol o drogas durante el embarazo, porque hubo, digamos, algún problema en el parto. Y si a eso le damos un caldo de cultivo también con una mala crianza, con una familia disfuncional, pues tenemos más posibilidades de que haya un asesino en serie o un psicópata en general con otro tipo de crimen. Ok, para los que obviamente están esperando como un nombre puntual, porque siempre que hablamos de asesinos, no, pues hable de estos continentes y todo, hoy quise arrancar más como por el proceso, por el comportamiento, por otros detalles que no necesariamente sea el asesino y ya, y cuántos mató, porque digamos que ya hemos hecho programas con Sebas de ese talante, y entonces la idea es siempre generar nuevos contenidos, entonces por eso arranqué por ahí. Igual, cualquier cosa, numerar la caja de Pandora a los 40, numerar la caja de Pandora a los 40, ahí pueden dejar todas sus inquietudes. Pero siguiendo con esto de
se nace o se hace. Bueno, ya supongamos que el asesino ya el tipo como que sí es consciente que está matando, y como lo hemos hablado, de pronto después de la tercera persona se supondría empieza ya a ser un asesino en serie. A partir de ahí, se cuide o no se cuide, el hombre, digamos, empieza a decir: quiero retar mi inteligencia, quiero demostrar que los policías son muy brutos y yo soy un berraco, o realmente lo hacen como porque sí, y por eso es que se cometen los errores, porque de pronto no son tan metódicos en sus cuidados, Sebas. Eso depende de la historia del asesino. No hay una regla generalizada. Lo que pasa es que aquí en la sociedad y en general, en el consumo de contenidos, en el consumo de todo tipo, digamos, de historias, que es una necesidad humana, por supuesto, hay una necesidad de tener estas historias que tienen este inicio, nudo desenlace, que tienen estos giros, que tienen estas cosas especiales que, digamos, nos llevan a nosotros a ver a estos asesinos así como los pensamos en generalidades, como el asesino metódico, frío, calculador, tremendamente inteligente, que, digamos, juega con las autoridades. Eso pasa, por supuesto. Está el caso del BTK Dennis Rader, que por supuesto jugó con las autoridades, que incluso cuando vio que le iban a escribir un libro, él empezó a mandar pistas a las autoridades 20 años después de haber cometido los crímenes, porque decía que solo él podría contar su historia. Hay asesinos así: el asesino del Zodiaco, que mandaba cartas y se burlaba; el asesino de Golden State, Joseph DeAngelo, que era policía y que luego empezó a burlarse de ellos. Hay asesinos así, y esos son los que quedan más en nuestra retina, los que quedan más en nuestra memoria, porque son los más, digamos, la palabra, interesantes a la hora de contar su historia. Pero en la práctica, la mayoría de asesinos seriales son personas tremendamente básicas, impulsivas y violentas, que obedecen a su ira del momento, que obedecen a su necesidad. Muchos matan por rédito económico, entonces matan para robar, y deciden matar porque creen que así no los van a agarrar porque hay menos testigos, pero al final están simplemente robando. El último capítulo que hicimos en Serialmente era de un tipo que mataba ancianas con una almohada, y todo parecía tener como un componente de su ira, de sus frustraciones, pero en realidad al final lo hacía era para que no lo cogieran, y las mataba para robarles cosas de valor que veía en sus casas cuando trabajaba como jardinero. Entonces vemos muchos asesinos que son así. Por supuesto hay otros que son los más comunes, en mi opinión, y son los que tienen un carácter sexual, ¿no? Que tienen una motivación sexual, una misoginia detrás, una satisfacción, digamos, que obedece a ese impulso, y que muchas veces creemos que no los agarran porque son muy metódicos, pero la mayoría de veces realmente no los agarran porque las autoridades están ocupadas en otra cosa, o simplemente no les interesa porque el perfil de la víctima no se ajusta a lo que a la sociedad le importa. Entonces hablamos de trabajadoras sexuales, de habitantes de la calle, hablamos de comunidades segregadas, donde hay víctimas aquí que de por sí ya son vulnerables, y eso permite que esa impunidad siga surgiendo. Pero cuando lo vemos con el ojo ya desde atrás, nos damos cuenta que sí dejaban pistas, que sí dejaban muchos rastros, y que se dieron cuenta ya porque había veces donde ya se descaraban, o porque alguien alzó la voz y justo por suerte lo escucharon. Entonces hay una variedad, es una ciencia exacta, porque los humanos no somos exactos, y cada historia es un caso. Okay. Listo. Ahora metamos de pronto, no sé si Sebas, dentro de todos sus episodios o todos los libros, tenga una estadística exacta, pero ¿cuál puede ser entonces la forma más común en las técnicas de matar? O sea, la forma más común para matar, bala, ahogamiento, cortar, o esa estadística nunca se lleva. Debe llevarse, la verdad no la tengo a la mano, pero por las historias que yo he contado, yo diría que sin duda el estrangulamiento. El estrangulamiento es como lo más común en estos casos, y lo es por varias razones. Primero, porque pues de pronto no hay necesidad de tener un arma homicida, y al no tener un arma homicida pues uno recurre a las armas básicas que tiene y las más primitivas, que son nuestras propias manos. Pero en muchos casos el estrangulamiento tiene también que ver con el hecho de que con tus propias manos estás quitándole la vida a alguien, y eso te permite generar un vínculo con tu víctima, acercarte a ella de una forma que no se puede acercar nadie más. Pedro Alonso López, el monstruo de los Andes, decía que para él lo más satisfactorio era ver cómo las jovencitas que estrangulaba lo miraban mientras morían, y eso no se puede lograr con una pistola, no se puede lograr con una puñalada certera y rápida. Hay otros asesinos que hablan también, digamos, de la necesidad de Punky Brother, que era un asesino de Sudáfrica. Hablaba también de que abusaba de sus víctimas mientras las mataba, porque eso le generaba el mayor placer sexual.
sexual. Entonces, yo creo que sí sería el estrangulamiento por distintas razones en distintos casos, pero de nuevo, luego entramos y si entramos en una estadística, digamos, mucho más precisa, vemos que hay asesinos en serie que simplemente roban en atracos y matan 4 personas porque atracaron a 4 personas y justo usaban una pistola. Entonces, aunque no hay una estadística precisa, yo me iría por esa respuesta con la salvedad y con los matices que requiere el tema. Exacto, y entonces aquí vamos a hablar de como el después de, porque yo creo que la magia o lo macabro de todas estas historias es ya la persona se murió y las historias nunca son del asesinato, o sea, del momento de la muerte per se, sino todo lo que usted está contando, como por ejemplo, violan, le sacaron las tripas, o sea, es como ya está muerto el ser, pero como que ahí es que empieza lo macabro. ¿Cuáles serán las cosas más macabras? Entonces, el ejemplo creo que básico es el de, no sé, dame. Entonces el tipo dice, no, lo partimos y lo metemos en la nevera y entonces cuando estaba medio muerto, igual lo violaba. ¿Cuál podría ser el después de muerto como lo más macabro que se puede hacer o que usted ha escuchado, Sebas? Bueno, la primera que se me viene a la mente es la de Ed Gein, tal vez. Ed Gein sale, de hecho, en la serie de Dahmer sale como un referente en el último capítulo, del último capítulo. Ed Gein asesinó a 3 personas y además se robó los cadáveres de otras decenas de personas y con sus cadáveres hizo muebles. Era un tipo tremendamente perturbado que después de la muerte de su mamá volvió la casa un desastre. Tenía todo tipo de cosas, tenía guantes hechos con piel humana, tenía una máscara hecha piel humana, tenía unas lámparas donde tensaba la piel para hacer pues como la cenefa de la lámpara, tenía muebles hechas con huesos, tenía también ropa, tenía chaquetas, tenía pantalones, al punto que bien termina siendo tal vez el origen del asesino en serie como lo conocemos en la cultura popular. El asesino en serie que está perturbado y que hace estas locuras, inspira directamente lo que es la historia de Psicosis, la historia de este asesino perturbado y obsesionado con su madre. Y más adelante, por supuesto, yo creo que muchos oyentes ya pensaron en cuanto hablé de los muebles, inspira por supuesto también a Leatherface, a este monstruo asesino, semi-humano, semi-monstruo de Masacre en Texas. Yo pensaría en él, pero pues hay muchos también. Está Edmund Kemper, que cometió inhumación con los restos de su madre después de matarla y decapitarla. Está también tantos necrofílicos, hay tantos vampiros que se bebían toda la sangre. Estaba el asesino amable, Dennis Nielsen, que mantenía relaciones estables con los cadáveres de sus víctimas, guardándolas en la casa y dándoles de comer, poniéndolas a ver televisión. Entonces yo creo que locuras e historias locas hay bastantes por buscar y por ver. Ok, listo. Ahora metámonos en el tema de la inteligencia, como algo que uno diga, este man se inventó una coartada, ¿cómo hizo para engañar? ¿Qué tipo tan hábil? O el tipo a lo mejor era un harapiento y en la noche se vestía de abogado, o de pronto era drag queen. Algo que uno diga, Sebas, dentro de esa forma de matar o dentro de la psiquis de ese asesino, que uno diga, oiga, eso obviamente decirlo suena horrible, pero eso fue una genialidad, ¿sí? ¿Hay alguna coartada de esas que usted diga, me sorprendió este man? Yo creo que en general hay varios asesinos. Cuando la gente habla de asesinos seriales siempre se imagina, y hay un meme por ahí rondando incluso, se imagina el hombre solitario que vive en la oscuridad, monstruoso, y realmente no. Realmente muchos asesinos, y parte de su psicopatía lo implica también, son personas que tienen una coartada generalizada, que no necesitan una coartada a la hora de matar exclusivamente, sino que tienen una coartada general a la hora de ser personas en la sociedad. Entonces tenemos el caso del carnicero de Atizapán, que era un político, por ejemplo, era jefe de acción comunal, líder de acción comunal en México, era un tipo que todo el mundo lo buscaba porque era el que resolvía las cosas para el barrio, para el pueblo, era el que solucionaba, peleaba con la policía, y resulta que era un caníbal, resulta que era un tipo que tenía varias víctimas enterradas en el mismo sótano de su casa. Tenemos a John Wayne Gacy, el payaso Pogo, que era un demócrata consumado y ejemplar, que llegó a tomarse fotos con la primera dama de Estados Unidos. El mismo Ted Bundy llegó a trabajar en líneas de atención para ayuda de personas que tenían problemas. Era un tipo que luego se volvió abogado. El mismo Jeffrey Dahmer tenía trabajos, digamos, comunes y corrientes. Vivía con su mamá, con su abuela, perdón. Luego vivía con su padre y todo el tiempo te estaba haciendo cosas sin que nadie se diera cuenta. Rodney Alcala, el fotógrafo,
fotógrafo que termina apareciendo en un programa de citas, que es encantador y que termina ganando el programa de citas y que se vuelve popular y todo el mundo lo mira y con su gran cabellera y con su sonrisa, y ya cuando sale en el programa de citas ya tenía varias víctimas encima. Entonces yo creo que la coartada no se trata exclusivamente de esa coartada a la hora de matar y de buscar algo así, sino realmente se trata de cómo tu vida entera es una coartada, cómo el asesino se las arregla para ser una persona completamente insertada en la sociedad. Por supuesto, cuando miramos atrás con detalles nos damos cuenta de los efectos, de los problemas y demás, pero además el asesino más mortífero y más peligroso es el que nunca agarraron, el que no sabemos cómo terminó su historia, el que no sabemos su identidad, el que al día de hoy sigue siendo un mito, pero que en realidad sí ocurrieron los asesinatos y los hechos. Sí, exacto, eso es tremendo. Recuerden, muchachos, estamos con el Arracada Sebastián Camelo, podcaster, escritor, que pues obviamente es experto en estos temas y ya lo hemos tenido en este programa, en el programa radial y también en el live streaming. Todo lo que quieran comentar lo pueden hacer con el numeral La Caja de Pandora de los 40. Yo no desconozco si de lo que voy a mencionar, si efectivamente hay cosas como de la vida real o se basaron en la vida real, pero como entre las películas esas de acción como conocidas, ¿habrá algo que a usted lo haya sorprendido demasiado y que a lo mejor sí terminó siendo real? Por ejemplo, Seven, Hannibal, por ejemplo, Saw. Yo no sé si eso, los guiones tendrán algo de la vida real, pero cuando uno ve esas películas uno dice, pucha, estos manes eran unos salvajes. O sea, Seven es una película animalota, o sea, una cosa de locos que uno queda sorprendido con el final. Y Saw, más allá de que es una vaina gore, me parece que también la hechura de las trampas, que es cuando uno dice, pucha, Jigsaw es macabro precisamente para este tema como de asesinos en serie. ¿Usted qué opina de todo eso, Sebas? Y no sé si dentro de todas las películas se encontró con historias reales. Siempre, sin duda, estas historias tienen un componente de realidad, aunque uno vea, digamos, tan increíble todo como en Saw, como en Seven, como en Hannibal, siempre tiene una base de realidad. Puede que obviamente no al detalle, pero siempre tiene una base de realidad. Por ejemplo, se me ocurre la historia personal de Saw y con todas estas trampas y demás. Estamos hablando de H.H. Holmes, un tipo que tenía un hotel y que se cree que luego en el hotel tenía un montón de trampas y que a sus clientes los llevaba a través de estas trampas para quitarles su dinero y asesinarlos. Es una historia real, es una historia que luego se volvió parte de la cultura estadounidense al día de hoy, que ocurrió hace más de un siglo. Es un tipo completo y absolutamente real que puede inspirar cosas como lo que vemos en Saw. Hablando de Seven, yo creo que yo ve Seven y piensa inmediatamente en el asesino del Zodiac, de la forma y la manera en que jugó con las autoridades a través de las comunicaciones, de las cartas, nunca lo agarraron. También hablar, por ejemplo, Berkowitz, el hijo de Sam, que también tenía todo un tema de una narrativa alrededor, que por supuesto lo hacía para unos objetivos puntuales de llamar la atención de las autoridades, pero que inspiran a los asesinos, inspiran estos casos reales, inspiran todos estos temas, porque la gente, digamos, le atraen esas historias complejas. Y Hannibal, pues Hannibal tiene un montón de referentes. Caníbales hay por doquier. Los caníbales tal vez son el tema más complejo en los asesinos seriales, pero también el que brinda más riqueza narrativa para que luego la cultura se apropie de ellos y cuente sus propias historias. Tengo entendido, bueno, como usted lo dice, hay muchas historias de caníbales, pero pues no me les sé los nombres, pero dentro de lo que yo me acuerdo, hay veces que en internet se han, me he dicho, como que los caníbales se rebelaban porque ellos necesitaban efectivamente que incluso hasta la víctima supiera. Yo no sé si incluso ahí se califica como asesinato en serie, porque si usted aparece en un foro y usted dice, ven, yo soy caníbal y usted acceda que se lo coman, ya diferente es que usted como asesino en serie mata a muchas personas y se los coma. Entonces yo creo que ahí, no sé si me está entendiendo la diferencia del caso, porque yo conocía a uno de que el caníbal, o sea, la víctima se dejó comer del caníbal, como que le firmó un papel. Sí, es el caso de Armin Meiwes en Alemania, que la cita fue concertada por una página web que ya no existe, que se llamaba Café Caníbal, y en efecto, él buscaba a alguien para devorarlo, y ese alguien lo encontró. Bernd se llamaba la víctima, que pues víctima es un decir, porque realmente, como tú lo dices, consensuaron la reunión. Incluso él le pidió directamente el favor, le dijo, mira, necesito que me mates así, y antes de empezar a comerme necesito que lo primero que haga sea morderme mis genitales, lo que más quiero. Y ese fue el único trato que pidieron para el tema de la sesión. Y como se cuenta la historia, es que este tipo estuvo moribundo unas horas en la tina, desangrándose, y Armin lo ayuda, digamos, que hasta que ya luego le dice, no, ya mata
mátame, mata y lo devora. Y justo lo que dices es un tema súper complejo porque en Alemania esto no estaba contemplado en la ley, era un vacío en la ley y era un vacío que digamos implicaba, bueno, este tipo no es un asesino, el tipo realmente no lo podemos juzgar y de hecho lo juzgan, no sé cómo es la palabra en español, pero en inglés es manslaughter, y lo juzgan con eso, lo juzgan como con esa especie de figura en la que no es un asesinato, un homicidio en el sentido estricto de la palabra, y a Armin Meiwes le dan más o menos unos 5 o 10 años de prisión, entonces le dan 5, creo que 5 años de prisión porque no daba más, pero era un caníbal, un tipo que los videos nunca salieron a la luz, pero la policía los vio y estaba aterrada, se comió durante 7 meses el cadáver de este tipo, entonces tuvieron que modificar la ley, toda la ley tuvo que ser modificada en su totalidad para poder darle una condena a este tipo verdaderamente larga para que no saliera, porque no se les ocurría que eso fuera posible en la sociedad. Y mira, sí fue posible y tuvieron que cambiar todas las leyes para poder contemplar esa locura increíble que es el canibalismo. Tremendo. Pues bueno, ya hablamos de los comportamientos, yo creo que sí ya podemos hablar pues de asesinos pues para digamos condensar la entrevista con muchos puntos de vista o con muchos temas. Vamos a hablar del gran Chikatilo o del loco Chikatilo. ¿Él era caníbal también? ¿Quién era Chikatilo? Porque sé que muchos lo mencionan también como de los más prolíficos de la historia. Sí, Andrei Chikatilo, el carnicero de Rostov, digamos que no era caníbal en el sentido estricto de la palabra, de que digamos se sentara a devorar a sus víctimas, pero sí en sus ataques de locura en medio de los asesinatos, sí las mordía, sí consumía partes de su cuerpo, pero en el medio del ataque. Por eso mismo fue que empezó a generar, digamos, tanta locura y tantos problemas alrededor de pues lo que era la Unión Soviética, la Rusia de la post-Unión Soviética, porque era un tipo que digamos se aprovechó de muchos vacíos que tenía la Unión Soviética en cuanto al crimen. En esos últimos años de la Unión Soviética y durante los años que él comete sus crímenes es un ciudadano ejemplar, es parte del partido socialista, comunista, y además los comunistas consideran que el crimen es una enfermedad capitalista y que ellos no pueden vivir en el mundo de un crimen y que eso no tiene sentido. Y eso es lo que lo hace luego famoso. Luego hace famoso su caso, también como fue el juicio, la aula gigantesca, el tipo desnudándose enfrente a las personas, todo el tema, digamos, sexual. Y eso es lo que decía al principio. Tipo como Chikatilo se vuelve famoso porque tiene todos los componentes para una historia interesante. Tiene todos los componentes, digamos, de su personalidad retraída, de su vida doble, de los problemas que tuvo en la infancia, digamos, de todo el tema relacionado a que probablemente se comieron a su hermano cuando era pequeño, que fue un sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial de niño, y cómo todo esto empieza a construir a ese asesino y nos cuenta una historia, enriquece la historia y en por sí misma no necesita mucha ficción porque ya tiene cosas increíbles y eso es lo que lo convierte en un ícono popular, que luego hay canciones sobre él, libros sobre él, películas sobre él. Entonces es una historia, por eso no en vano en nuestro podcast en Serialmente es el primer capítulo, es la primera lección que hicimos porque la verdad sí es increíble. Una locura. Hay lo que usted acaba de decir, o bueno, lo que dijo de pronto al principio del programa, Sebas, y es que se vuelven después referentes de otras personas. Entonces, ¿a Chikatilo también algún otro asesino lo tenía como en el curvito, lo tenía como referente? Sí, el asesino, hay uno que se llama el asesino del ajedrez, no recuerdo el nombre ahorita mismo, pero el asesino del ajedrez, ese es su apodo, lo encuentran así, el asesino del ajedrez, se propuso que iba a asesinar, justamente por eso su apodo, a la misma cantidad de personas como hay cuadros en el tablero de ajedrez, que si no más son 64. Sí. Entonces, como que él quería, uno iba poniendo una moneda por cada asesino, por cada crimen que iba cometiendo. Cuando llegan a su casa, los policías encuentran el tablero del ajedrez con unas numeritos, con unas monedas encima. El tipo no logra su cometido, pero sí, su objetivo es superar a Chikatilo. Siempre lo digo, yo quería ser más prolífico que Chikatilo. Y Chikatilo también se vuelve un referente allí para la gente. Por ejemplo, Tamara Samsonova, la abuela caníbal, también rusa, era admiradora de Chikatilo. Cuando la policía entra a la casa de ella, que está totalmente destruida y abandonada, encuentra un altar, digamos, donde hay un montón de noticias de Chikatilo, de reportes de periódicos. Sí, claro, estos se vuelven referentes porque los humanos tendemos a copiar, tendemos a admirar, y así como pasa cuando nos vestimos como nuestro artista favorito, cuando hablamos como nuestro artista favorito, pues en estos psicópatas también pasa, por supuesto. Este ser al fin que murió en la cárcel, nunca lo cogieron, murió de viejo, ¿qué le pasó a ese señor? No, a Chikatilo lo ejecutaron, Chikatilo lo declararon culpable y lo enjuiciaron y
lo llevaron y le pegaron un tiro en la nuca. Ok, o sea, muere de fusilamiento de espaldas, algo así. Sí, es un fusilamiento, digamos, no el típico fusilamiento donde hay balas de salva y un cuadro negro y demás, sino simplemente una quemarropa, una pistola puesta a 2 centímetros de la nuca y le disparan. Porque así decía el juicio que debía ser, el juicio especificaba cómo debían ejecutar. Ok. Antes de seguir con asesinos y que había dicho también Sebas, que no sé, que encontró, por ejemplo, videos perdidos, que pues, yo no sé si usted vio esos videos de Waze o algo que usted diga, pucha, vi esta vaina y no dormí en una semana. ¿Sí le ha pasado? Creo que ya lo habíamos hablado, pero no importa, porque siempre hay oyentes nuevos. Una escena que usted en su investigación dijo, mire, encontré el video que todo el mundo está buscando, encontré el suicidio que todo el mundo está buscando, encontré la prueba que todo el mundo está buscando y nada, me vomité o me enfermé. Sí, me pasó con el caso de David Ray Parker, el asesino de la caja de juguetes, lo habíamos hablado justamente, y un tipo que era muy metódico en su forma de matar, más que matar, era esclavas sexuales, raptaba niñas, secuestraba adolescentes o mujeres muy jóvenes, las drogaba y las amarraba dentro de un tráiler que tenía diseñado para cometer todos estos actos. Entonces las mujeres abrían los ojos y se encontraban rodeadas de un montón de herramientas de tortura, de todo, digamos, de herramientas para hacerles daño, de sodomización, de sadomasoquismo, de bondage, y las mujeres apenas abrían los ojos, había un hombre ahí que ponía una grabación y se iba. Y la grabación era una grabación de 25 minutos donde era él mismo, su voz, explicándoles lo que les iba a hacer, diciéndoles las reglas. Por ejemplo, les decía qué pasaba si se negaban a hacer lo que él decía, si él las obligaba a cometer una felación, qué pasaba si ellas se rebelaban en medio de eso. Les decía que iba a invitar a vecinos, que iba a invitar a sus mascotas, les contaba todo. Y para yo hacer el capítulo, lo que yo hice fue escuchar todos los 25 minutos y traducirlos para yo narrar. Y cuando los escuché, fue terrible. Y eso que yo soy hombre, no me imagino ser mujer y escuchar eso. Entonces sí, para mí, digamos, yo ya tenía llevaba más de 100 capítulos, entonces casi 100 capítulos para esa época, entonces para mí era como un tema de, no, yo ya estoy curtido en esto, y no, eso me recordó que no estoy curtido y que siempre cada cosa es muy, muy, muy tremendamente difícil y fuerte. Bueno, entonces después de Chikatilo, yo creo que alcanzamos a hablar de este personaje y que sé que no lo hemos hablado acá en el programa porque, como les digo, siempre van a haber cosas nuevas para el programa y porque son muchos asesinos en la historia. El vampiro de Zaglebie, y lo traigo porque quería traer también un europeo, él es europeo oriental, porque como que, no sé, nos hemos concentrado como mucho en Estados Unidos o Latinoamérica, o por nosotros los colombianos, pero yo estoy seguro que del vampiro de Zaglebie no hemos hablado. ¿Este señor de dónde es? ¿También era qué? ¿Rumano, ruso? El señor Zaglebie. Sí, era rumano. Digamos que allá también tienen un tema muy relacionado y muy fuerte con los vampiros. Tienen que ver con su cultura, todo lo que conocemos de Vlad Tepes, de Drácula, de cómo todo esto inspiró estas historias. Sin lugar a dudas es una construcción, un hombre que por supuesto consume la sangre de sus víctimas, tiene una fijación por esto, tiene un modus operandi definido, y eso hace que ya cuando se acaba la historia, cuando ya empieza a, digamos, sale de lo policíaco, empieza a ser parte de lo popular y se empieza a alimentar de una serie de leyendas, se empieza a alimentar de una serie de componentes ya de ficción, que esos componentes de ficción lo que hacen es que lo vuelven, lo insertan a él en esas leyendas. Entonces ya luego empiezan a haber habladurías, que tenía poderes, que tenía ciertos comportamientos, empieza a conectarse con otros asesinos vampiros que hay en otras regiones, en otras zonas, pero eso tiene que ver principalmente con el lugar donde se da la historia y eso permite que al final lo que ocurre es que se vuelve parte de ese argot popular. Y veo que también incluso le sacaron películas, por aquí estoy viendo como una foto, y que incluso fue como medio berraco agarrarlo, ¿no? Un proceso muy meticuloso, dice acá, estoy mirando, el vampiro de Zaglebie. Era, me imagino que para los rumanos entonces lo deben tener como de los más salvajes de la historia allá en su propio país. Claro, y también es una persona que se vuelve parte, digamos, de los cuentos de terror, que se vuelve parte de su iconografía, de duras, y nos pasa a todos nosotros, ¿no? O sea, acá mismo en Colombia nos pasó con el hombre bestia, por ejemplo, con el hombre fiera, perdón, con Nicolás Jiménez, el primer asesino en serie de la historia de Colombia, por lo menos documentado, que luego, digamos, se volvió una leyenda. Hoy en día incluso uno no encuentra fotos sobre él, no sabe nada, pero el tipo estaba con el panóptico, estaba guardado en esta cárcel en Tunja, y es un tipo que cometió unos crímenes puntuales, que eran crímenes que tenían que ver incluso enmarcados en esa época de violencia de Colombia prebipartidista, y al final el tipo se vuelve una leyenda y se vuelve protagonista de cuentos de terror para los niños en el campo y
y demás. Y es lo mismo que pasa con este personaje y con muchos otros personajes que adquieren esta inmortalidad a través de las historias. Bueno, y cerremos con este que también es completamente nuevo para mí. Nunca lo había pillado. Obviamente no lo hemos hablado en el programa. Una mujer vampiro en Barcelona, Enriqueta Martí, y creo que mató niñas o bebió la sangre de las niñas. Uy, qué cosa de locos esto, por Dios, las fotos son terribles. ¿Sí es así? Sí, Enriqueta Martí, la vampira de la calle de Poniente, o la vampira de Raval, también le decían. Hicimos un capítulo sobre ella. Una mujer, digamos, que también es víctima un poquito de su tiempo, ¿no? De su espacio. Era una mujer que, digamos, pedía dinero, se robaba niños, vestía, digamos, muy mal, y entonces eso como que le fue generando unos temas relacionados a cómo se genera un aura alrededor de ella, unas habladurías. Luego, digamos, se empieza a meterse en el mundo de curar personas, digamos, de vender ungüentos, pomadas, y luego se redescubre que empieza a vender estas cosas con componentes de sus propias víctimas. Entonces, digamos que también es una víctima de su tiempo, porque, digamos, todo lo que se genera alrededor de ella hace que su historia genere indignaciones en las personas, pero al generar indignaciones en las personas se empiezan a generar unas relatorías que luego no se pueden comprobar, pero hoy en día para la historia queda simplemente que ella era así, que ella hacía todo lo que se dice que hacía, y se genera el nombre y el apodo de la vampira y demás, pero en la realidad es una mujer que probablemente sí era muy criminal, pero que se le endilgaron crímenes más graves de los que realmente cometió en afán, digamos, de alimentar esa necesidad popular de castigo y de historia. Sí, señor, y aquí aparece registrada como pimp, o sea, pedófila, y pimp significa que como proxeneta. Proxeneta, sí, exacto. Una locura esto, Enriqueta Martí. Pues hombre, mire, el tiempo ya se nos fue. Tremendo, Sebas. Como siempre, la invitación queda extendida para próximas oportunidades, no solamente para este programa radial, sino para el live stream. Entonces, pues nada, por favor, díganos pues sus redes sociales. Y ahora tiene WhatsApp, me dice que tiene tienda virtual para los libros. Mejor dicho, despáchese con todo el contenido para ofrecerle a los oyentes. Claro que sí, Chancho, muchas gracias. Pues nada, me encuentran en redes sociales. Primero, si no han escuchado nuestro podcast, Serialmente, el podcast de True Crime más escuchado de Colombia, lo encuentran en Spotify, en YouTube, Serialmente. Tenemos más de 150 capítulos, cada capítulo es un asesino en serie, y tenemos redes sociales donde subimos contenido constante de estos temas de crimen y demás. Me encuentran en mi red principal, Instagram, me llamo ahí El Arracadas. Si ponen Arracadas en el buscador les va a salir de primero, El Arracadas, _, y me encuentran también en mi cuenta alterna, Serialmente Oficial, y tenemos Serialmente Book, donde como book, libros en inglés, Serialmente Book, donde tenemos una curaduría, es una librería virtual, y además de mis libros, yo tengo 4 libros escritos, tenemos además más de 100 títulos de crimen nacionales e internacionales, Segunda Guerra Mundial también, porque una de nuestras temporadas sobre criminales de guerra de la Segunda Guerra Mundial. Entonces allá encuentran todo, pueden escribirnos en redes, estamos siempre para ustedes para hablar de estas historias. Brutal, brutal. Gracias al Sebas, a las Arracadas, y recuerden, muchachos, que todo lo oculto, todo lo misterioso, todo lo sangriento sucede en la caja de Pandora de los 40. Las brujas están dentro de la caja de Pandora en los 40. Están dentro de la caja de Pandora en los 40. Se va extinguiendo el programa, se va extinguiendo la caja de Pandora de los 40, pero todavía nos queda tiempo para un último panelista, que es nuestro amigo Rodrigo Castro, a que también pueden ver en el programa de los web show de los martes. Nos viene a hablar de algo, de estos remakes que se están haciendo, más que remakes, como que algunas obras están perdiendo sus derechos, como su copyright, y ya es de libre uso y se usan para el terror. Es el caso de Alicia en el País de las Pesadillas, y lo cuenta Rodrigo Castro, Castro 78, aquí en la caja de Pandora de los 40. Hola amigos y amigas que hasta ahora escuchan la caja de Pandora. Mi nombre es Rodrigo Castro y voy a hablarles de una película que actualmente está en carteleras colombianas. Y bueno, para los amantes del terror y Alicia en el País de las Maravillas, les recomiendo esta película inglesa, Alicia en el País de las Pesadillas, reversión del clásico infantil volcado hacia el terror. Esta versión cinematográfica de terror, inspirada en la novela de Lewis Carroll, llega a carteleras colombianas luego de que la historia quedara en manos del dominio público.
Alicia en el País de las Pesadillas cuenta con mucho terror psicológico, este clásico infantil a partir de una nueva ola de producciones de bajo presupuesto que realizan remakes de obras literarias que pasan a dominio público. Dirigida por el británico Richard John Taylor, la revisión del clásico literario victoriano, estrenado esta semana, tiene una tendencia más a las películas que adecuan obras sin derechos y todo lo vuelcan hacia el terror, desde el estilo de Winnie the Pooh, Miel y Sangre, y también de la secuela Mickey Mouse Trap, que debutará en marzo. Además de historias infantiles, pero que sí transitan en el género, como Hansel y Gretel y Caperucita Roja. La versión moderna sigue a Alicia, quien tras la trágica muerte de sus padres, va a vivir con su tía a Wonderland, la palaciega casa familiar donde comenzará a ver figuras extrañas que la conducirán hacia un lugar oscuro habitado por pesadillas, criaturas terroríficas, donde la realidad se mezcla con la ficción. Recurrencia al Orinoco y la estética surrealista puede ser un fuerte de la cinta, que sin embargo redondea sus 80 minutos con parsimonia y mucha acción. Esta es una película muy psicológica y salen los personajes clásicos de la versión de Disney: el sombrerero, la oruga, el conejo blanco, pero de una forma salvaje, violenta y muy terrorífica. Entonces ya lo saben, amigos de Caja de Pandora, Alicia en el País de las Pesadillas ya se encuentra en carteleras en Colombia. Cualquier inquietud sobre esta y otras películas, ya lo saben, me pueden escribir en Twitter en @rodricastro78 o en Facebook en @depelimagazine. Nos vemos también en el programa de YouTube con lo mejor del cine y grandes entrevistas. Es imperdible, se los recomiendo. Feliz noche para todos y bueno, vayan a cine. Mi nombre es Rodrigo Castro. Las posesiones. Están dentro de la caja de Pandora. En los 40, Nera Oxone. Amigos de la Caja de Pandora de los 40, ha llegado el momento de decir adiós. Pero usted ya sabe todo lo que quiere encontrar en nuestro playlist de YouTube, en nuestro playlist de Spotify. El de YouTube también están no solamente los audios del programa radial, sino que también están todos nuestros live streaming de los martes de 9 de la noche a 10 de la noche. Listo, para que lo tenga presente, @elchancho414, @DJTobyFM, @los40 Colombia, este programa que transmite desde Bogotá para obviamente las ciudades base, Medellín, Cali, Villavicencio y cualquier parte del mundo a través del streaming. Llegamos al momento de los videos. Toby, ¿qué video tiene? Muéstreme videos. ¿Qué es lo que vamos a mostrar ahí en las redes sociales? Ancho, no sé si de pronto que va a quedar como la sensación, ¿cierto? De venga, este man, ¿por qué es tan insistente con este tema o lo relacionado? Pero es que la verdad, Chancho, eso sí me vuela a mí en la cabeza y es el tema del Bet to Sky. Nosotros ya habíamos hablado acerca del Bet to Sky varias veces, que es una plataforma que se utiliza como para medir el tema de la temperatura del planeta, de por dónde se está yendo la fuerza de pronto de la navegación y todo esto, pero es que la primera vez nosotros habíamos anunciado que cuando salió esto había sido un error supuestamente del sistema. La pregunta que yo le hago es a usted, Chancho, esa mancha que usted alcanzó a ver, imagínese donde todas esas olas se vayan contra Sudáfrica o un país o una parte en específico, la inundación que eso puede llegar a hacer es una cosa abismal. Ahí lo único es tratar de hacerle seguimiento pues a la parte científica, lo que usted dice. Ya habían dicho que había una anomalía y que eso no podía ser normal y es como si no lo hubieran arreglado. Entonces hay que hacer un seguimiento de, bueno, si ya no es solamente una cosa de una teoría ahí de que no, que si es un ovni, sino que evidentemente haya muchas olas gigantes y pues puedan hundir, no un continente, pero sí hundir gran parte de un asentamiento, de una población, pues hay que tener mucho cuidado con eso. Increíble que haya pasado tanto tiempo y muy pocas veces se haya dicho lo del arreglo, sino solamente una vez y ya después de eso desaparecieron las explicaciones.
explicaciones. Sí, ya después no volvieron a entregar ninguna explicación. Voy a hablar de un video que se llama el video de la entidad o el fantasma en el río. Está datado de México, pero cuando yo fui a ver el video, pues realmente habla es en portugués. Entonces, si no es en Brasil, tiene que ser en Portugal. Yo creo que exactamente es en Río de Janeiro y es una señora, está grabando, es una cascada, típica cascada de río, puro paseo de río, que uno lleva la olla y demás, cuando en esa cascada, y además de día, en esa cascada se levanta un tipo, se levanta una entidad corpórea con manos, pues no con un sombrero, pero digamos que como una cabeza gigante y camina entre las aguas y vuelve y desaparece. En ese momento la mujer dice, no, se lo tragó el agua a la cascada, se llevó a esta persona, pero alguien que está al lado como que le hace caer en la cuenta y, ¿pero cuál persona? Es como que revisan el video y ahí es cuando se ve lo paranormal, como diciendo, esto no era una persona que los otros estuvieran viendo, sino solamente era la persona quien grababa, era la única que se había dado cuenta del fantasma. Claro, ya después de subir el video, ahí sí nos estamos dando cuenta todos de que ahí había una persona. Y para eso lo vamos a compartir en numeral la caja de Pandora los 40, de pronto es simplemente pareidolia, pero tendría que ser una pareidolia muy buena. Recuerde que pareidolia es ese fenómeno que tiene nuestro cerebro, nuestros ojos, de pensar de que todo es una persona, o de que todo es una cara, o de que todo son unas manos, y es nada, son las formas que usted ve en tercera dimensión o sus ojos lo engañan, es una ilusión óptica y ahí no está habiendo ninguna persona, pero esta sí es muy buena porque sí se ve realmente como los pies, como la cabeza, como la sombra que se le hubiera tragado esa cascada. O por la luz, es simplemente que en ese momento se abrió tanto el agua en ese punto que dio para que usted pensara que era una persona. Si usted quiere mejor explicado, porque yo acabo de hacer la descripción, para eso tiene que ir a numerar la caja de Pandora a los 40 y conocer este fenómeno de la entidad brasileña o la entidad sobre el agua, sobre la cascada en Brasil, que ha sido devorada por el agua. Algo más, porque vamos a darle cierre a esto y recuerden, nos encontraremos el martes, Toby. ¿Qué hay más que decir? No, a ustedes gracias por conectarse con numerar la caja de Pandora y recuerden que el próximo martes estaremos haciendo nuestro en vivo, donde vamos a tener más invitados, donde ustedes van a contar sus experiencias, sus anécdotas y por supuesto, si ustedes tienen algo que aportar, normalmente todo lo encontramos en numerar la caja de Pandora los 40 y también a través de @elchancho414, @DJTobyFM y @los 40 Colombia, y ustedes pueden participar y por supuesto sumarse con sus historias y participación. Señoras y señores, recuerden, nosotros no vendemos verdades absolutas. Cada cual, según sus creencias religiosas, científicas y morales, determina si creer o no creer lo que se dice en este espacio. Recuerden que nunca, pero nunca estamos solos. Y si puede, solo si puede, que tenga dulces sueños. Nos reencontraremos para una próxima apertura de la caja de Pandora de los 40.